pasa por A24 en estas 2 horas. Nos vamos urgente a la Villa 31, allí al barrio 31, donde estamos trabajando con el móvil. Es uno de los centros neurálgicos de la información. Leo Godoy, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Mariano. Continúa aquí este desalojo que comenzó en horas de la mañana, muy temprano. Apenas aparecían las primeras luces del sol, llegaron aquí efectivos de policía de la ciudad con la orden de desalojar un predio que se encuentra aquí nomás a unos 20 metros, conocido aquí en esta como la Containera, es la zona esta de la Villa 31, y allí había instaladas en un predio, ¿sí?, muy precario, unas 80 familias que habían llegado en el mes de junio a este lugar. Bueno, hubo varias órdenes de allanamiento, intentos de diálogo con las familias que estaban aquí instaladas, que bueno, se había comenzado a realizar un censo, pero finalmente hoy la orden de allanamiento se hizo efectiva y aquí llegaron tanto policía como también camiones de espacio público para desalojar a las familias que estaban. Y aquí ves, este es el escenario, un cordón policial en este momento, gente de espacio público desarmando las casillas que eran muy precarias. Todavía quedan allí algunas de las chapas, Mariano. Sí, yo hablé con alguna de las instalación. Hablé con alguna de las fuentes, me dijeron que en realidad ese lugar era para una escuela. Me dijeron que no querían censarse y también me dijeron que el desalojo fue pacífico, que solamente hubo un detenido, ¿no? Una persona que estaba allí. ¿Esto es correcto? Exactamente, Mariano. Una persona que cuando llegó la policía quiso resistirse, amenazó a los efectivos con un cuchillo y finalmente fue reducido y detenido. Y después el resto de las familias, bueno, de a poco se fueron retirando dada que estaba la orden. Yo creo que sabían que en algún momento esto podía suceder, porque eso las viviendas eran muy precarias. Vos fijate, Mariano, y esto lo contábamos hoy, es que vos vas a tener de un lado, ¿sí?, las construcciones típicas de lo que es la Villa 31, y después vas a tener, mira, ahí está mostrando Marcelo todo cómo es las construcciones típicas, y después en el medio está este predio, ¿sí?, que ahí vas a ver que se les ve los plásticos. Esas eran paredes de las casillas precarias que había ahí, de unos 40 metros, y del otro lado están las construcciones de lo que son las nuevas edificaciones, donde se reubicaron a muchos vecinos del barrio 31 y que son esas construcciones típicas del barrio actual. Bueno, en el medio estaba este predio que era como una cancha, ¿sí?, que en un momento tenía mucha basura. Después los vecinos, en junio, te contaba, 50 familias llegaron y se instalaron en este lugar. Sí. Bueno, les pidieron que se retiren, no lo hicieron, finalmente llegó esta orden de allanamiento. Exactamente, bueno. De allanamiento, desalojo, perdón. Sí, bueno, terminó de la mejor manera, ¿no? Cuando vos tenés la negativa, cuando vos tenés allí gente que usurpa, que comete realmente un delito, usurpando un terreno, ¿no? Realmente debe actuar la justicia. Actuó con celeridad, también actuaron los organismos administrativos. Vos sabés, Leo, que alrededor de una orden judicial también tenés el órgano administrativo municipal, que debe censar, que debe dar una opción, que debe dar una alternativa, más tratándose de familias con chicos que estaban ocupando este lugar. Y después, bueno, el accionar de la policía como auxiliar de la justicia para hacer efectivo este desalojo. Todo terminó de la mejor manera. Esperemos que en este lugar ahora se pueda construir este colegio, ¿no?, esta escuela para los vecinos, para las familias. Tengo entendido, Leo, que los vecinos estaban muy en contra de este asentamiento. ¿Esto es correcto? Sí, hubo varios vecinos que protestaron ante esta situación porque, bueno, era el espacio destinado a esta escuela que también le iba a venir al barrio. Detrás hay un jardín funcionando, ese edificio gris es un jardín, y hay un centro allí donde funciona parte de la urbanización que se va haciendo, integración también del barrio 31, y aquí, bueno, estaba destinado para esta escuela, por eso no habían avanzado el resto de las edificaciones. Te contaba, quedaba como un espacio que era como el tamaño de una cancha de fútbol en el medio de las dos edificaciones, la antigua y la nueva. Bueno, allí se tiene que hacer ahora esta escuela que los vecinos también esperan. Obviamente, algunos de los vecinos resistieron porque, bueno, muchos son familias con muchos hijos, y sí hay que remarcar, Mariano, esta situación,
que se viene dando aquí en el barrio desde hace un tiempo, que es que muchas familias no les alquilan por la cuestión de tener hijos. Si tienen varios hijos, que es algo que se da muy a menudo, no les alquilan. Entonces algunos habían venido, bueno, ahora están reubicándolos y tratando de encontrarles un lugar donde estar mejor, porque acá te digo, yo que vine un tiempo antes, era imposible la vida, era muy precaria las instalaciones. Es muy impactante la imagen de nuestro dron, ¿no? Allí, Leo, de tu móvil, mostrando la urbanización del barrio 31, ¿no? Cómo ha cambiado la fisonomía y cómo ese asentamiento quedaba completamente desparejo a lo que viene creciendo el barrio, a cómo se viene desarrollando, a cómo las autoridades de la ciudad están tratando de reorganizar esta zona muy cercana allí al barrio de Retiro también. Gracias, Leo. Seguimos trabajando allí, ¿te parece? Dale, Mariano. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, 1:07 PM. Ahora sí, la bienvenida formal a todos ustedes. El equipazo de Maxi Montenegro con nosotros. Claudio, la amiga Candelaria de la Sota cordobesa, el amigo Carlitos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, y tenemos también invitados, ¿eh? Ya está Julio Bárbaro con nosotros. ¿Cómo te va, Julio? Bien, muy bien. Bienvenido. Muy bien. Mucho para hablar de política. Sobra, es una etapa que da para todo. Exactamente. Y también está con nosotros Gabriel Slavinsky. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿por qué están ellos? ¿Por qué está Julio? ¿Por qué está Gabriel? Por esto que tengo detrás mío, ¿no? Este título que va a ser uno de los ejes de esta tarde en el programa de Maxi. Hoy, Cristina podría volver a la Casa Rosada a partir de las 6:30 de la tarde. Ya me lo va a contar Carlitos, porque es una medida agroindustrial que anuncian, ¿no? Para el sector agroindustrial. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿A 6 semanas quedan para las elecciones? ¿Cuánto estamos? ¿No? Sí, 6 semanas. Más o menos. 6 semanas. 6 semanas. ¿Alcanza la batería de medidas para de alguna manera revertir el resultado? Bueno, ese va a ser uno de los ejes periodísticos de estas 2 horas aquí en A24. Pero no va a ser lo único que vamos a tratar aquí con todos ustedes, porque vamos a hablar de la inflación, ¿no? Ya hay un pronóstico para el año que viene de una inflación del 33%. Guzmán para este año había dicho 29%. Se duplicó. Claudio me lo va a explicar en un ratito. Ahora se habla de 33%. ¿Qué nos vamos a 70%? No, esperemos que no. Bueno, vamos a ver. Bueno, la cuestión es esta, que se ha generado un contrapunto entre 2 dirigentes del partido oficial, diputada, ella, Cecilia Moró, y el ministro de Desarrollo bonaerense. ¿Con quién? Con las cadenas de supermercado. Es que el talón de Aquiles del modelo económico de Alberto Fernández es el precio de los alimentos. Uno va al supermercado, Candelaria, ¿vas al súper? Sí, siempre. Sí, volvió ¿No? horrorizado. Carlitos, ¿vos también? Sí, siempre, con el changuito. Bueno, ¿y qué te contrasta? ¿Cuánto te sale llenar el changuito? ¿Cuánto te sale? No, yo compro no estoy para los grandes supermercados, me gusta comprar en el almacén de barrio. Ajá. Así que no lleno el changuito. Claro. Bueno, mira. Yo coincido con él, ¿eh? No No lo llenás. piso el supermercado. Pero además porque ideológicamente estoy en contra desde que nació. Ajá. Mirá vos. Si Y uno vos- puede evitarlo y poder comprar cada cosa en cada lugar, podés comprar O la sea, fruta y la verdura en la verdulería, la carne en la carnicería. está Europa no buenísimo. lo tiene. A veces Europa se no lo puede. permitió. O sea, cada supermercado te disuelve 100 almacenes. Vos vas a Italia, no existe eso. Igual para mí me parece que la carne es más barata en los supermercados. ¿Qué querés que te diga? ¿O no? Claro. Pero La no carne es más estamos barata. hablando del tema global. Del tema global. Obviamente, alguna cosa más barata no vas a destruir un sistema social. ¿Vos, Claudio, vas al súper? ¿Vos Sí, que sí, sos sí. economista? Toda ¿Sí? la semana Y comparás, al decís, supermercado. a ver, esto está en precios cuidados, esto no. No, los alimentos, digamos, es lo que más viene aumentando. Salvo lo que está en precios cuidados, digamos, las marcas que están ahí, pero son 667 artículos. Después el resto no está en precios cuidados. Entonces, no. Vamos a lo que más tratar, viene vamos a tratar de aumentando. explicarle a la gente que se está sumando en este mediodía, en esta hora de la siesta lluviosa, ideal para mirar a 24, ¿por qué nos aumentan los alimentos? Vamos a explicarlo. Yo, la verdad, no entiendo nada de economía. Yo estudié el libro de Samuelson y después, no, la verdad, Cañones o el manteca. de ¿te acordás? Samuelson hay que mandarlo a... porque- Por Mochón y Becker tenés que arrancar. Claro, pero digo, el de Samuelson lo tenés que quemar, ya no sirve. Porque todo al revés la República Argentina. Así que, Claudio, vos que sos experto en economía, después y vos también, Candelaria, ¿no? También Expectativas, te voy a ¿Eh? decir, que Claudio te las va a explicar mejor que yo, pero Sí, expectativas. expectativa. Pero siempre vivimos de expectativas en Sí. Argentina. Bueno, ahí estamos, otro de los temas de la tarde. ¿Querés ir, Alexis, a las frases? Esta frase contra los supermercados. Bueno, atención, porque Cecilia Moró
tomó una actitud muy polémica en las últimas horas, en medio de estas semanas de cara a las elecciones, donde el gobierno está tratando de engrosar los bolsillos de los más vulnerables, de darle un guiño a la clase media. ¿Qué dijo Cecilia Moró? No puede ser que la leche esté en un lado un precio y otro precio en otro lugar. Si siguen especulando con la leche de los argentinos, con el empobrecimiento de los argentinos, lo que habrá que hacer es tomar acción concreta y clausurar las sucursales. Vamos a la primera parte de la declaración de Moró y acá sí le pregunto a los chicos, ¿qué pasa con la cadena de valor de los productos del campo? ¿Qué pasa? ¿Quién arranca? ¿Qué pasa con la leche? No, bueno, la leche y los demás productos del campo, y no solamente lo del campo, digamos, a medida, digamos, que va desde el productor hasta que llega a la góndola, van sumando justamente costos que hacen que la diferencia entre el producto que sale del campo hasta que llega a la góndola puede aumentar entre 10 y 15 veces. ¿Cuánto le pagan en la tranquera al tambero? ¿Cuánto es? ¿10 mangos? 10 pesos, 100 10 pesos. pesos y la leche ya... vos fíjate, hay leche que llega... La de precios cuidados a 75 pesos, hay la leche que más cara, está... 120, ¿no? Claro, ¿Y 120, qué le pagan? 10 pesos 130. al tambero en puerta de tranquera, en tranquera. 10 Acá, pesos. acá tengo, mira, estoy chateando con mi Aproximadamente. viejo que tiene un tambo. Ajá. Y le digo, ¿cuánto te pagan la leche recién ordeñada, recién sacada de la vaca? Con el tenor graso ese que sirve La para leche, hacer el yogur, todo. la leche. 33 pesos el litro. Sí. 33 pesos el litro. Recibe un tambero. Sí. Ajá. Ahora, digo, echarle la culpa a los supermercados. Es cierto que a veces son los que, como en todos los órdenes de la comercialización, no solo en los alimentos, el que distribuye la última parte de la cadena es la que más renta captura. Pero es de alguna manera echarle la culpa al mensajero. Si vos tenés una emisión de 1 billón de pesos, Sí. sacábamos la cuenta hace unos días con Ale Salinas, son 41.000 pesos por segundo que se emite. Vos tenés un desorden de precios de todos los productos de la economía. Está bien, pero digo, esa puntualmente te diría, pero pará. si querés, Pero pará, puntualmente político la leche. la declaración de Moró. Pero puntualmente la leche. Si al Sí. tambero le pagan 33 pesos, pagar Sí. 53 la góndola está bien. No, está, no, ¿O está no? bien, pero acá el tema es lo que está diciendo Alicia Moró y lo Cecilia. que después dijo ¿Cómo? Andrés Larro, que no es solamente el precio final de la leche. Ella puso la leche, pero en realidad acá trajimos varios ejemplos donde vos ves que un mismo supermercado en distintos barrios Sí. o en un mismo barrio, distintas cadenas de supermercado venden con diferencia de precio para un mismo producto de hasta 35%. Entonces la cuestión es... Los supermercados dicen, nosotros no somos formadores de precio, nosotros, como dice Carlito, recibimos un producto, el precio se va formando a lo largo de la cadena, miren a la cadena, al resto de la cadena comercial, no a nosotros. Claro. Ahora, ¿por qué un supermercado vende un producto? Ella dijo la leche, pero acá trajimos ejemplos, bueno, del arroz. ¿Por qué en un supermercado vale 209 pesos un paquete Sí. de arroz y el mismo paquete de arroz, la misma presentación, la misma marca, en otro supermercado vale 155 pesos? La diferencia es 35%. Brutal. ¿Sabés Entonces también ahí lo- está la cuestión. ¿Por qué es el planteo? Ella lo que dice es por qué un mismo producto que supuestamente llega al mismo precio a cada supermercado, uno lo vende a 155 y el otro lo Pero vende a cuando tenés 209. una inflación de más del 50%, se te desordenan todos los precios relativos, porque vos no sabés el precio al que vas a reponer tu producto. Entonces, ante esa situación, vos imaginate, sos un comerciante, y bueno, remarcás porque no sabés al precio que vas a terminar reponiendo después. Tiene que ver con la inflación, Mariano, esto Ahora, que es la madre del borrego. hay A una ver, hecho- Julio que quiere agregar A algo. mí me parece que lo fundamental, y vamos a coincidir todos, es que el control de precios no es la solución. No, claro. Claro, el congelamiento de precios. El congelamiento y el control pero esto- nunca sirvió, No, pero nunca lo resolvió. Esto no hay, acá no hay congelamiento de precios, al contrario, se salió de un congelamiento de precios porque el propio gobierno admitió que se le había escapado todos los Lo que precios hay es una y dispersión terminó. de precios que se nota mucho en alimentos, pero que está en todos los órdenes. Porque esta dispersión de precios, uno entra a buscar, por ejemplo, yo buscaba un artículo de grifería para un arreglo en mi casa ayer y podía costar desde 1.500 pesos hasta 3.500 el mismo producto buscándolo en internet. Pero hay una dispersión de precios porque no tenemos noción de dónde estamos parados, producto de lo que dicen mis compañeros. Tenemos la inflación con altas expectativas, pero además tenés otro anclaje de la inflación que no sabes dónde se va a disparar, que lo va a explicar mejor Claudio que yo, que es el precio del dólar. Ahora, la gravedad es que esto pasa con el paquete de arroz, ahí tenés por ejemplo las galletitas. Vamos ¿ves? al supermercado. A ver, les proponemos a nuestra gente, a los que nos están viendo a esta hora, a la 1 de la tarde, 16 minutos, ir al supermercado con Claudio, que ha traído
algunos comparativos. No sé si para Claro. entregarnos. Estos Claudio, son datos, vos fíjate, Sí. la fuente de esto es una fuente oficial, preciosclaros.gov.ar, Ajá. que es un relevamiento que le llega al gobierno, el gobierno lo Esto publica. lo inventó Macri, no lo había inventado... Sí, lo inventó justamente, salió en el gobierno de Macri Claro. y este gobierno lo continuó, que digamos, ¿cómo ¿Cómo se llama funciona? el subsecretario? Todos los supermercados tienen la obligación todos los días de cargar y mandar la información a la Secretaría de Comercio. La Blanco Secretaría de Muñoz. Comercio Blanco Muñoz publica lo había esto. creado ahí. Claro, efectivamente. ¿Te acordás? Sí, Bueno. sí. Entonces, bueno, en A esa ver. publicación lo que vos te das cuenta, yo tomé algunos ejemplos. El arroz, que te decía, diferencia 34,8%. Las galletitas, que son las galletitas que la gente sabe qué marca es, se hace la chocotorta. Sí. En un supermercado vale 114 pesos, en el mismo barrio, otra cadena de supermercado, y no el mini mercado. Estamos hablando de grandes cadenas, diferencia del 23,9%. Pasá la otra placa. A ver, La harina leudante de 1 kilo, Sí. 102 en uno, 91,50 en otros, 12,2% de diferencia. Los fideos, esto también de 500 gramos, pastas secas, 84,78, diferencia del 7,7%. Y la última que trajimos, bueno, esto, aceite de oliva, diferencia del 7,5%. El pan de manteca de 100 gramos, primera marca, diferencia del 6,2%. Y la gaseosa también de primerísima marca, 5,3% Yo te aviso de que la diferencia. manteca la pagué 150 ayer en ahí el está. súper. Sacando esta última placa, mucho farináceo. Mucho de alimento que consume la gente que No, está en lo claro. más bajo de la pirámide Por eso social. te digo, acá es verdad Ese es el dato. lo que dice Candelaria es tal cual, que es, no hay referencia de precios en la economía en general. Ahora, cuando esto te pasa con los alimentos, con la canasta básica de alimentos, cuando hablas de fideos, de arroz, de aceite, de harina, bueno, ahí tenés un grave problema, porque el poder adquisitivo de la gente no va a andar recorriendo 3, 4 cadenas de supermercados en el barrio para ver dónde le cobra más barato. Ahora- Además que aumentan, tenés esta diferencia de Ahora, precios fíjate que notables. perdóname muy breve, la solución es echarle nafta al fuego, porque vos decís, ¿cómo hago? Bueno, emito más pesos para que haya más pesos, para que la gente tenga más plata, y emitís más pesos y suben más los precios, y entras en un círculo horrible. Voy a volver a la pregunta inicial que hicimos cuando arrancamos el programa. Gabriel, ¿alcanza en este escenario del bolsillo de todos los días para revertir una elección? No, alcanzar no alcanza. No es que resta, pero alcanzar no alcanza porque la medida es vista como una reacción electoralista. Entonces eso hace que las personas piensen de que esto no va a ser sostenido en el tiempo, que en realidad están pensando solamente en noviembre. A ver, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Hacer un combo de acciones, no solamente de estas medidas, sino que sumado a la autocrítica, la escucha, la presencia de que estén todos adentro, Sí. Cristina en primer plano, por lo menos en un primer momento, ahora corrida de nuevo, el recambio del gabinete, Mansur conduciendo, combatir ese caos con un control general de la situación de no es que perdimos vamos a tomar el toro por las astas, como en algún momento dijo Victoria Tolosa Paz. Es necesario hacerlo. Dijo tantas cosas Victoria Tolosa Paz. A ver, Julio, yo te quiero preguntar lo siguiente. ¿Por qué esto pasa en un gobierno peronista? Digo, Primero- ¿por qué tenemos este problema en un gobierno peronista? Después te iba a preguntar también por los movimientos sociales. Primero, la Sí. Argentina viene en decadencia hace 45 años. Sí. A Macri le costó 4 de la derrota, ahora ya te llega en 2. A la velocidad del hundimiento te va a llegar a los 6 meses. Primero. Segundo, creo que la derrota está asumida por el gobierno. Lo que plantea el gobierno con este nuevo gabinete es los 2 años. Y en esos 2 años, después de las elecciones, tiene que haber una convocatoria y un acuerdo nacional. Si no, la Argentina no puede esperar Pero 2 eso años. vienen para cambiar hablando, el los gobierno. acuerdos No, nacionales no, vienen pero David, hablando. no importa Siempre lo que, dicen perdón, que el acuerdo que sentarse David, nadie pero se no sigue. importa lo que digas. Hoy vos no tenés salida si no hay una capacidad de diálogo entre gobierno y oposición. Hasta las elecciones, matémoslo. Pero volviendo al tema de los Después precios. las Pero volviendo al elecciones- tema de los precios. Perón nos decía, Carlito, no lo veíamos la otra noche en el programa de Babi. El tema de leña a los especuladores. ¿no? Pero Decía eso era Perón. en el 55. Ah, sí, pero ahora tenés Tomen esto. la historia Pero ahora desde donde terminó. Se lo voy a pasar a la producción. ¿Por Pero qué poneme no la tomás frase. Agarrarlo a Rosa, Pará. agarrarlo a Rosa con Sarmiento. Poneme la Agarrá frase, la poné la historia frase de de- donde terminó. Las dos frases poneme, mirá. La frase de Moró, de Cecilia Moró, la última parte, mirá. ¿La tenés por allí? Ahí va. ¿Qué dice la última parte de la frase de Moró? Lo que habrá que hacer es tomar acciones concretas y clausurar las sucursales.
Acá hay una medida de aplicación de la ley, lo que fue el agio de Perón, ¿no? Pero, Acá. perdón. ¿Y qué dijo? Pero perdón, en serio, el único país enfermo que toma la historia es como si vos y yo pensamos cuando fuimos al Jardín de Infantes. Ese Perón, después viene el bombardeo, después viene la dictadura, después viene el abrazo con Balbi y después viene otro gobierno. Sí, pero los precios Son siguen 18 aumentando. años. Pero los precios siguen aumentando. No, Pero ¿cómo va a ser pero el lo que gobierno vos para tenés que controlar algo si no plantear- pueden ponerse de acuerdo ni entre ellos? A ver, espera un momentito. Vamos a ver la frase de Larroque, del Cuervo Larroque, del ministro de Desarrollo. ¿La tenés? A ver, voy de este lado. A ver. Ahí tenés. Haber especulado con el precio de los alimentos durante una pandemia es un acto criminal, dijo el Cuervo Larroque. Pero dijo algo más. Lo tenemos por allí. Cuando el diálogo no funciona, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y si no hay consenso, nosotros tenemos que ponernos del lado de la gente. Y acá viene lo que decía Julio. No hay consenso. Ahora, el consenso no es solamente oficialismo y oposición, es también empresarios alimenticios, gremios. y Adentro demás, ¿no? del oficialismo primero el consenso. Si no tienen consenso ni entre ellos. Pero Si no acá- se pueden poner de acuerdo entre ellos. Acá cuando habla de consenso es consenso o búsqueda de consenso entre el gobierno y las empresas. La semana arrancó con Paula Español, secretaria de Comercio Interior, reunidos con supermercados y la semana pasada se habían reunido con los fabricantes de alimentos para tratar de llegar a un acuerdo para que traten de no aumentar los precios o no aumentarlos tanto de acá hasta fin de año de los productos de la canasta básica. Frente a esa búsqueda de consenso sale Larroque, que es es funcionario en la provincia de Buenos Aires, pero un referente político del kirchnerismo, diciendo, si no hay consenso frente a esas reuniones, bueno, hay que ponernos del lado de la gente, hay que Claro, tomar pero- medidas. pero Entonces, no es entender- lo que está, ojo que cuando habla Larroque fue el funcionario que últimamente vino marcando la agenda económica del país. Fue el que primero criticó a Guzmán y después detonó la crisis política que vimos después de las elecciones. Entonces es un funcionario que no es que opina y mañana se arrepiente, es el que baja línea. Sí. Y esto es Pará, leído pará. dentro del equipo económico como una crítica directa, ¿sabes a quién? A Guzmán y a Matías Culfas. Claro, Eso tal es cual. esto. Claro, ahí Y está. eso es lo que te digo. No, Carlito, tal ¿qué? cual lo que dice Candelaria, digo, si no se ponen de acuerdo dentro del mismo gobierno a priori, después es muy difícil construir los consensos para afuera si no están de acuerdo adentro. Pero un dato no menor, respecto a este comentario de el tema de los precios, que es criminal subir los precios, es no entender la mecánica de la economía. La economía tiene que estar a prueba de hijos de su madre. Si vos tenés un negocio, si yo tengo un negocio y vendo pan, y pongo el pan a 5.000 pesos el kilo y viene la gente y me lo paga, no voy a ser tan tonto de ponerlo a menos. Todo tiene que ver con oferta y demanda. Desde luego. No es que, digamos, los precios suben por una lógica monetaria donde vos emitiste a lo tonto. No podés acudir al corazón del empresario Pero, Carlito, no que sé. cuida su lógica. pero Es no entender la está bien. economía, Claudio. Pero para una cosa, porque la emisión de este año Sí. es en términos reales la mitad vos- del año pero vos pasado. pero Entonces ¿te no parece se que vos explica por podés eso. apelar al corazón del empresario? No, Nico, no, ya está claro para que que no. aumenten o no aumenten los precios. No, Tiene que ver no. con una No, mecánica obviamente. A mí económica. me gustaría, Obviamente esto no arregla hablar la con un inflación. supermercadista. Creo que estamos conectando, ya estamos por conectar al presidente de la Cámara Argentina de Supermercados, porque yo quiero saber, porque ellos también son víctimas, los minoristas. Es decir, un supermercado es minorista porque también vos tenés a los mayoristas cartelizados en Argentina. Vos tenés, muchas veces, los dueños de las cadenas tienen también las cadenas mayoristas. Entonces, ¿dónde está la distorsión? Porque vos hablas con los productores y te dicen, me pagan 2,50 pesos. Vos que sos del interior también, Candelaria, ¿sabés? Sí, por supuesto, pero aparte, digo, el gobierno se está poniendo en un lugar de víctima, como que yo no tengo nada que ver con que los precios se disparen. Es gobierno hace casi 2 años, tiene una inflación acumulada del más del 50% en los últimos 12 meses y ahora, justo ahora, quiere tomar medidas. O sea, Claro. las conversaciones se retrotraen hace más de un año y estos que vos decís, los minoristas, son los que más sufrieron Claro. la cuarentena y el cierre de la economía durante el último año. Eso es cierto. Ahora, el cambio que implica salir de la progresía, cuando asume Alberto, convoca al Grupo Puebla. Y ahora está Mansur. Claro. El cambio es muy fuerte, Y sí. de imagen y de política. Y eso hay que asumir. ¿Pero Que para creo- mejor o para peor? Para es el cambio? mejor. Claro. El Grupo Puebla era, peleate con Brasil, con Chile, con Uruguay. Era una demencia. ¿Qué era el Grupo Puebla? Vamos a hacer la revolución del continente. Ahora volviste a una lógica en la cual tenés una relación con Estados Unidos, con Israel, con Occidente,
y después desde ahí pensás. ¿No es tarde? No, nunca es tarde quien pelea, te diría, y vienen elecciones en noviembre, ¿no? Claro. Yo creo que la reacción es, como dijo Julio, 2023, es una reacción para poner... Es como cuando el equipo sufre una derrota inesperada y lo primero que haces es cambiar los jugadores, cambiar el modo de entrenamiento y plantear de nuevo un objetivo. A ver, Víctor Palpacelli es presidente de la Cámara Argentina de Supermercados. Hola, Víctor. Mariano Jessy del equipo aquí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? Mucho gusto, ¿cómo está? ¿Cómo andás? ¿Por qué aumentan tanto los alimentos? A ver, vos como empresario del sector. Bueno, primero aclararte que lejos de tener responsabilidad en cuanto al aumento de nosotros como supermercadistas, somos la última cadena, el último eslabón de la cadena de comercialización antes de llegar al consumidor final. Y dependemos pura y exclusivamente del precio y de las listas de precios, del cambio de condiciones y modificaciones que le haga nuestro proveedor, la industria, los proveedores en general, las empresas proveedoras de nuestro sector. ¿Quién aumenta más? ¿Quién aumenta más, la industria o el mayorista? Considero que los aumentos que recibimos vienen de la mano del sector industrial y de las empresas que dependen de esa industria, como intermediarios también, en algunos casos, o directamente de la industria. Los argumentos que recibimos son amplios, son variados. Hay argumentos principalmente el argumento como denominador común es el cambio de costos, el aumento de los costos logísticos, costos operativos, y bueno, que se terminan trasladando a una factura que nosotros recibimos, ¿no? A una lista que nosotros recibimos. Y de ahí en más, bueno, a nosotros no nos queda alternativa que volcar esa modificación a la góndola, porque si absorbemos esas modificaciones, tenemos que cerrar nuestro Ahora, negocio. Víctor, viste lo que dijo Cecilia Moró, ¿no? Que se debería clausurar a aquel que especula. ¿Qué te parece? ¿Cómo te retumbó la frase? Y no cae bien en nuestro sector porque se señaló pura y exclusivamente al sector que no interviene en la formación inicial del precio, ¿no? La diputada, y yo no quiero confrontar con ella, es más, no he tenido la oportunidad de conocerla, me gustaría hablar y explicarle realmente cómo funcionamos nosotros desde nuestra experiencia. Tenemos años, generaciones y generaciones atrás de nuestros locales, de las cadenas regionales que representamos, de las redes. ¿Son cadenas grandes? Contanos un poco, ¿a quién representás vos? ¿Qué cadenas representás? No digas nombre, pero... Representamos a empresas chicas, medianas y hasta grandes también, cadenas regionales de todo el territorio argentino, que prácticamente suman 25.000 sucursales en Argentina. Mira, o sea, tenemos mucha representatividad. Y precisamente somos los que les ponemos el pecho el día a día, somos los que trabajamos al lado de nuestros equipos de recursos humanos, de nuestros empleados, levantamos las persianas de nuestros locales con ellos y hasta a veces nos toca pagar la luz de los locales. Claro, claro. Y recibir semejante comentario adjudicando un problema que es de años en la Argentina, que es el inflacionario, a un sector realmente no cae bien porque no tiene argumentos sólidos. Sabemos que por estudios que hemos realizado con profesionales en la materia, hemos determinado que la composición del precio, cuando Doña Rosa lleva un artículo de 100 pesos de nuestra góndola, 50 pesos aproximadamente es de impuesto nacional, provincial y municipal. Entonces, con esa presión fiscal que sufren todos los sectores, no solo el supermercado en Argentina, realmente es muy difícil
A ver, espera, poder Víctor. tener Espera que te quiera hacer una buenos pregunta a precios. Claudio. A ver, Claudio. ¿Qué tal, Palpacheli? Ahí, cuando Cecilia Moró habla y dijo, no puede ser que en un supermercado la leche tenga un precio, en otro. Yo me fui a fijar a la carga que hacen los propios supermercados a la Secretaría de Comercio Interior, y ahí se ve, está publicado en preciosclaros.gov.ar, como en un mismo barrio hay una cadena de supermercados que vende el arroz, por ejemplo, a un precio, y en una cadena de supermercados en el mismo barrio lo vende 35% más caro. ¿Por qué un supermercado vende algo tan simple como el arroz? Acá vimos el paquete de fideo, la botella de aceite. ¿Por qué con semejante diferencia de precios? Si es como usted dice, que reciben un producto, le agregan un pequeño margen de rentabilidad y lo venden. Si es así, ¿por qué la diferencia de precios entre un gran supermercado y otros llega a ser del 35%? Primero, depende qué cadenas estás comparando, ¿no es cierto? Si hay una cadena que está comparando, que tiene la capacidad de tener mucho stock, en estos tiempos en que las listas cambian habitualmente cada 15, 20 días o 30 días, está recibiendo un producto con modificaciones de precio, si una tiene más capacidad de almacenamiento, puede evidentemente aguantar una lista de precios y modificarla unos días después. Entonces, estas distorsiones se producen precisamente en estos escenarios inflacionarios. Por eso, insisto, Claudio, que lo que nos tenemos que sentar es todos en una mesa, mirarnos a la cara todos, con el compromiso empresario que requiere esta situación social, empresarial, junto con el gobierno, y evidentemente ver cuáles son los problemas, hablar Bien. de frente y realmente atacar el flagelo más grande que le pega más duro a los bolsillos de todos los argentinos y al de las empresas Bien. también, que es la inflación. Tal cual. Sin duda. Víctor, es la inflación. gracias Ese por- es el verdadero flagelo a atacar. Gracias por molestarse en esta tarde. Un abrazo. Gracias a ustedes. Buenas Gracias. Ahí recién Víctor decía, ¿no? Hablaba del tema de la carga impositiva. Ahora, es archidebativo que si vos le sacás un impuesto a los alimentos, igual se especula. Es decir, si vos le sacás el IVA, igual te lo van a No hacer. Y baja mira, la fíjate automáticamente de que precio, no. Roberto Labaña fue una medida que él mismo se autocriticó, porque cuando fue ministro de Néstor Kirchner, Sí. recordarán, hubo una quita parcial del IVA y eso no se notó después de una baja de precio. Macri, antes de irse, justamente le sacó el IVA a los productos de la canasta básica y hubo una baja de precio, pero muy parcial en la góndola del supermercado. O sea que, como dijo recién Palpacheli, es cuestión de sentarse y tratar de consensuar entre todos, entre los fabricantes, el gobierno y la cadena comercializadora. No hay que ser hipócrita también, porque la especulación es propia de la lógica económica. Vos especulás cuando pensás que si vas a comprar algo puede subir o puede bajar, y no está mal especular. Especulás cuando haces una inversión que me conviene comprar dólares, comprar un plazo fijo. El comerciante especula en tanto y en cuanto más le pueda sacar un producto, si la demanda acompaña ese precio. Demonizar que alguien quiere ganar dinero en un sistema capitalista es no entender cómo funciona la lógica económica. Y además, los acuerdos de precios donde vos congelás por decreto, ya está archiprobado en el mundo, como decía Julio, que no funcionan. Vos ves una góndola en Venezuela, y no vamos a Venezuela, no, pero ves donde fue a base de garrotazos y están vacías. No funciona, pero ya está probado en el mundo que no funciona, porque la lógica económica no funciona así. Está bien, pero tampoco vos podés tener a una gran cantidad de la población que no pueda acceder a los alimentos. Está Ahora, bien, esta pero no tarde- es esa la solución, A ver, Mariano. en 2 horas y pico anuncian la pobreza de los primeros 6 meses, ¿correcto? Sí. ¿Pero qué es culpa del empresario que quiere ganar más plata? No, es No, culpa está bien, de pero digo, emitir a pero lo tenés que tener- tonto, de pero ¿cómo gastar haces sin para acceder a parar. los alimentos? ¿Cómo ¿Cómo? hacemos? ¿Cómo hacemos para acceder a los alimentos? Mira, seguro que por decreto no bajás, diciendo que tienen que... Por decreto es una forma de decir. A los garrotazos, porque tiene una lógica la economía, de oferta, de demanda. ¿Qué haces? Incentivás la producción. ¿Vos cómo querés que la carne no suba en el mediano plazo si lo que haces es poner trabas para que se produzca más? Dejá que se produzca lo tonto y te sube la oferta, te cae el precio. Y así en todos los órdenes. Fíjate que es un país que no tiene crédito. O sea, No, sí, ni la hablar. pequeña y mediana empresa. Vos, digamos, yo soy tipo que toda la vida, el crédito hace 30 años era $150.000. Hoy no te dan 100 pesos. Claro.
Claro. O sea que si vos no tenés una estructura crediticia, no tenés posibilidad de desarrollo industrial, ¿o no? Pequeña y mediana empresa sin crédito no hay. Bueno, a ver un minutito, ya seguimos hablando de economía porque tenemos información urgente en la tarde de A24. Ya hay condena para uno de los integrantes de Los Monos. Imponiendo a Ariel Máximo Cantero como pena 22 única y años total para la de Guillermo 28 años Cantero. y 8 meses de prisión. Prisión de cumplimiento efectiva, efectivo y 22 asesoría años legal y normas para este fiscales. hombre que amenazó a toda la estructura Manteniendo la judicial declaración de residente en los términos de la provincia de Santa Fe. Ustedes recuerdan, en el marco de este juicio, se está leyendo el veredicto para una de las gavillas más temibles de la provincia de Santa Fe, aquellos que han desatado una verdadera guerra narco en este distrito del interior del país. Escuchamos al tribunal. Un arma de fuego y por tener como propósito alguna medida o concesión de los miembros de los poderes públicos y por el delito de daño calificado por ejecutar el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones, con normativa citada, con relación al legajo judicial vinculado al hecho ocurrido en calle Buenos Aires 1742 de Rosario, por estricta aplicación del artículo 7 del Código Procesal Penal de Santa Fe, artículos 9 de la Constitución Provincial y 18 de la Constitución Nacional. Sexto, condenar a Matías Nicolás César, DNI 40.119.733 y demás datos de filiación informados, por hallarlo penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de un arma de fuego y por tener como propósito alguna medida o concesión de miembros de poderes públicos y por el delito de daño calificado por ejecutar los hechos con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones, todos en concurso ideal y en calidad de instigador, con normas penales citadas, 9 hechos en concurso real y con relación al legajo judicial vinculado a los hechos ocurridos en calle Italia 2118, Montevideo 1040, Braille 1402, Ceballos 2575, Dorrego 1615, Centro de Justicia Penal, Libertad 370, Tarragona 743 bis y calle San Luis 1451, todos de Rosario, y por hallarlo penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de un arma de fuego y por tener como propósito alguna medida o concesión de miembros de poderes públicos, por el delito de daño calificado, por ejecutar los hechos con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones, todos en concurso ideal, y agravado por haber sido cometido con la intervención de menores de 18 años de edad en calidad de instigador y en concurso real con los anteriores. Todo ello con normas legales citadas, con relación al hecho ocurrido en calle Montevideo 1968 de Rosario, sede del Ministerio Público de la acusación. Séptimo, imponer a Matías Nicolás César, con filiación ya informada, como consecuencia jurídica de la condena y mensura de la magnitud del injusto y grado de culpabilidad, la pena de 20 años de prisión de ejecución efectiva y accesorias legales, con normas legales citadas. Octavo, declarar reincidente a Matías Nicolás César, con DNI 40.119.733, en los términos del artículo 50 del Código Penal. Noveno, absolver a Lucía Estefanía Uberti, con DNI 40.056.342, por la atribución del delito de amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de un arma de fuego y por tener como propósito alguna medida o concesión de miembros de poderes públicos y por el delito de daño calificado, por ejecutar el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones, con la normativa citada, con relación al legajo judicial vinculado al hecho ocurrido en Braille 1402 y por la atribución del delito de tenencia de arma de fuego de guerra, sin contar con la debida autorización legal para hacerlo, artículo 189 bis, apartado segundo, párrafo segundo y 45 del Código Penal, con relación al legajo judicial vinculado al hecho ocurrido en pasaje LED 4242 de Rosario, por estricta aplicación del artículo 7 del Código Procesal Penal de Santa Fe y de la Constitución Nacional y Constitución Provincial citados. Décimo, condenar a Lucía Estefanía Uberti, con DNI 40.056.342, con demás datos de filiación consignados,
por hallarla penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de un arma de fuego y por tener como propósito alguna medida o concesión de miembros de poderes públicos y por el delito de daño calificado, por ejecutar los hechos con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones, todos en concurso real y agravado por haber sido cometido con la intervención de menores de 18 años de edad en calidad de instigadora, con normas legales correspondientes, y con relación al hecho ocurrido en Montevideo 1968 de Rosario, sede del Ministerio Público de la acusación. Por hallarla penalmente responsable del delito de amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por la utilización de arma de fuego y por tener como propósito alguna medida o concesión de miembros de poderes públicos y agravado por ser cometido con la intervención de menores de 18 años de edad en calidad de instigadora, con normas legales correspondientes, con relación al hecho ocurrido en calle La Madrid 550 de Rosario, sede de la Policía de Investigaciones. Golpe a la gavilla de los monos, a los canteros, 28 años para ese hombre que ustedes ven en imágenes, que aterroriza a la sociedad y también a las autoridades políticas y judiciales. Un concurso muy amplio de delitos en esta condena a 28 años de prisión. Han absuelto a una de las integrantes por amenazas coactivas, no estaba acusada de amenazas coactivas y uso de arma, fue absuelta, pero así se sustancia entonces el veredicto, la sentencia en los tribunales de Rosario. En instantes volvemos en vivo. Dorrego 1615. Bueno, y esta frase es la que tenemos desde el arranque del programa. ¿Alcanzarán las nuevas medidas? Y hoy se puede dar a las 6:30 de la tarde el regreso de Cristina Fernández a la Casa Rosada. A mí me parece que no. Pero bueno, algunos especulan que sí. ¿Puede darse esto? ¿Están en convivencia, Gabriel? ¿A vos qué te parece? Sí, es una convivencia que tiene una diferencia entre el poder de uno y otro que es tremendo. De hecho, Cristina no estaba yendo a la Casa Rosada justamente para no dar una foto que puede generar malos entendidos o que no quiere generar una señal equivocada. Pero me parece que en este contexto general y hablando sobre todo de inflación, un tema del que más le preocupa a la gente, a las personas, salen todas las encuestas hace muchos años, es un gobierno que intenta mostrarse activo, no puede perder la centralidad de conducir, y esa palabra es clave, no puede perder la centralidad de la conducción, porque si pierde el timón, lo que puede haber en Argentina es descontrol y eso no está permitido en el vocabulario nacional. ¿Es irreconciliable la historia, Julio? Vos que mamás el peronismo de hace muchos años, conocés a los dirigentes. Yo creo que no es irreconciliable. De hecho, lo que hay es un cambio de rumbo. Alberto había inventado un rumbo que ni siquiera era el de Cristina, porque no estoy haciendo la defensa de Cristina. Alberto inventó un rumbo de él, del progresismo, de esto que llamamos la progresía, que realmente choca siempre. Y creo que el cambio de rumbo le da un lugar más débil a Alberto y lo asumirá. Cristina va a mantener su lugar y todo se piensa en la duración de 2 años. Yo creo que ellos saben que la derrota electoral es irreversible. Sí, lo saben. Bueno, de hecho, el hecho de que Cristina, de que después del conflicto entre Cristina y Alberto se haya querido incorporar a más gente, sumar a intendentes, sumar a gobernadores, es una forma de decir, asumamos todos la derrota y que no sea yo sola o no solamente Alberto el que asuma la derrota. Eso está descontado. La pregunta es, más que se alcanzarán las nuevas medidas, ¿se alcanzará la señal de si hoy están juntos para mostrarle al país y a la oposición que realmente se zanjaron las diferencias de hace 10 días? Yo me permito, si te parece, Mariano, sumar una pregunta más a lo que decía Julio. Sí. Julio, vos decías que hay un cambio de rumbo. Sí, total. Pero ¿será un cambio de rumbo o un mecanismo de defensa donde el espacio dice, incluso Cristina dice, mirá, ante una situación de debilitamiento muy fuerte, después de marcarle la cancha así, le permite de repente que Mansur sea jefe de gabinete, que empiecen a rosquear con los gobernadores peronistas a la vieja usanza, como que el peronismo tradicional empieza a decir, bueno, vamos a preservarnos, nos une el espanto, no nos une el amor, y ahí aparece un peronismo más racional, no vinculado a la cámpora, teniendo un rol dentro del gobierno, un espacio para el kirchnerismo también y una especie de pacto de no agresión, porque si se matan entre ellos, digamos, el espacio también
tiende a pulverizarse. ¿No hay un mecanismo de defensa, digo, como Siempre. reacción Mecanismo de defensa. al fracaso electoral? En el universo, la derrota te lleva a la defensiva. Siempre. Después harás... Yo creo que, de hecho, Mansur piensa muy distinto a lo que expresaba Alberto. Y eso no es formal, eso no es un disfraz, no es un decorado, es un rombo. Claro. Y ese rombo es así. Después, además, los gobernadores y los intendentes ganadores no son un disfraz, son una imposición de la realidad. Igual yo Es no muy entiendo algo. distinto, A ver, yo no entiendo algo. Porque, sí, me cuesta entender al peronista. Entendía a peronista como el papá de Candelaria, sí, lo entendía. Que era un 10. Lo entendía. Pero me cuesta entender acá, si vos querés reorganizar el rumbo, pones a un jefe de gabinete que es resistido por los sectores de izquierda de la coalición. Sí, que enseguida ¿Sí? te tira un ojalá Dios nos Claro, ayude, ¿no? claro. Y hay No toda sé si una opinás cuestión. lo mismo. Porque Pero es si más la izquierda te llevó a la derrota, ¿qué la vas a tener No, pero arriba? perdón, Cristina No. pidió más medidas de izquierda. ¿A Hay- dónde? Y pidió más medidas de contención, pidió más medidas... Pero eso no es El tema, el Patria quería, en los primeros días cuando se desató la crisis, quería expansión fiscal y un acuerdo con el fondo en línea con esa expansión fiscal, ¿o no? Bueno, ¿Correcto? Cristina pidió en la carta, le puso números justamente a lo que ella considera que hay que gastar de acá a fin de año. Y bueno, Por eso, digo, le puso, digo, ese era el plan de ella, es ese, digamos. Claro. Justamente que hay que poner platita en la calle. Claro. El tema es que la Argentina, la economía, tiene límites para hacer ese... Perdón, que siga Guzmán define una política. Claro. Punto. El arreglo con el fondo. Bueno, eso está no, claro. pero además ¿o no? está- Si caía Guzmán, empezábamos al miedo a Venezuela. Con esto, ese miedo al estallido no está. Gabriel, ¿este gabinete es hasta el 14 de noviembre, hasta el 15 es este gabinete? No necesariamente lo tendría que analizar hasta el 14 de noviembre. Que puede haber algún cambio en el gabinete, por supuesto de que una derrota terrible, quizás haya que hacer un golpe de timón, pero me parece que coincidimos todos en la mesa de que acá se marca un rumbo a 2 años que en el camino tiene una escala el 14 de noviembre, una escala muy cercana. Y en esa cercanía creo que Cristina puede no perder en esta, porque digo, si más o menos el resultado se acomoda, pueden decir, bueno, íbamos para la izquierda, acá enderezamos un poquito, vamos para el centro, encontramos el camino y no tenemos los resultados rápidos, pero por lo menos encontramos un camino Sí. que deja adentro intendentes y gobernadores. Alexis, confirmamos si Gabriel y Julio se quedan un ratito más. ¿Se queda un ratito más? ¿Cómo no? Un ratito más. Vamos a hablar del dólar. En medio de todo esto, el dólar. Pero nos van a invitar a almorzar por quedarnos un rato más. Paga Sí, Montenegro, sí. paga Montenegro, eso no hay problema. A ver, Claudio, antes de presentar a Gabriel Rubinstein, que ya nos está escuchando. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Estás por allí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy Esperanos bien, un bien, muy minutito, esperanos un minutito que Claudio tiene unas placas por el dólar y ahora charlamos, dale. Claro, que Claudio. tiene que ver con las cotizaciones en este momento de los distintos dólares. Hoy cuando uno habla acá en Argentina del dólar, no es la cotización del dólar, sino las cotizaciones del dólar, porque tiene que ver con lo que está pasando, y ahí lo vemos en la placa, con los dólares financieros libres, que no tienen intervención del Banco Central, que en este momento en promedio están 196 pesos. La cotización del denominado CENEVI, que es negociación directa entre privados, y ahí se define una cotización que está ahí nomás, en 195, el paralelo en 187, incluso en algunos lados está entre 186.50, 187.50, promedio 187, y el contado con liqui, que este sí tiene intervención del Banco Central. De hecho, ayer tuvo que vender el Banco Central aquí 30 millones de dólares. 30 millones de dólares le costó mantener cerca de los 175 pesos el contado con liqui. En este momento está 178, y todavía no intervino. En cualquier momento aparece la mano del central bajando algunos pesitos respecto de estos 178. Yo lo que no entiendo es una cosa, ¿no? A ver, se lo voy a preguntar a Gabriel, que está allí en línea. Gabriel, uno de los motivos por los cuales hay una brecha tan grande entre ese dólar ciento y pico, ¿no? Oficial, sin los impuestos, y el blue, ¿no es precisamente porque la gente compra en blanco y no puede vender en blanco? A ver, no, hay una brecha general, es que la gente no puede comprar en blanco y tiene que ir a algún lugar diferente. Si es en negro,
compra dólar blue. Si es en blanco en Argentina, compra el dólar MEP. Si es en blanco en el exterior, compra el contado con liquidación. Pero dado que hay una suerte de intervención también en el contado con liquidación, se armó dos mercados de contado con liquidación. Uno más intervenido, donde el Banco Central justamente vende dólares, más o menos 18 millones de dólares por día, y un mercado contado con liquidación verdaderamente libre, que es el más alto en este momento. ¿Y cómo ves el dólar después de las elecciones del 14? ¿Puede haber algún tipo de fricción? ¿Puede haber algún tipo de aumento por la dinámica misma de la política? Bueno, la política cambiaria está al rojo vivo. Según nuestras estimaciones, se están perdiendo más o menos 70, 80 millones de dólares por día, más o menos 20 en intervención en el contado con liquidación, 50, 60 por importaciones y otros, con lo cual las reservas netas líquidas llegarían a cero para la época de las elecciones. Es cierto que ha habido momentos que han sido negativas en el pasado, pero todos momentos de mucho estrés macroeconómico. O sea que el dólar está, la política cambiaria y el dólar, el mercado cambiario, está sujeto a un estrés muy grande. Después de las elecciones, los dos elementos que más nos podrían salvar son un acuerdo con el Fondo Monetario, que vaya poniendo un escalón de mayor confianza, implicaría, y también que al gobierno no le vaya bien en las elecciones, que eso también genera cierta confianza en el mercado. Que se repita un poco lo de las PASO o algo parecido, significaría, digamos, siempre menor chances de políticas muy disruptivas que pudiera ser el kirchnerismo, ¿no? Claudio. Que, digamos, el hecho, Gabriel está diciendo que el Banco Central, con esta dinámica, puede quedarse sin reserva justo antes, el día antes, el viernes antes de las elecciones. Si eso, digamos, obviamente, eso no digo, van a tratar de que no ocurra para que no salte por los aires el mercado cambiario. Digamos, ¿vos qué te imaginás? ¿Qué irán a hacer después de las elecciones? ¿Un desdoblamiento cambiario? ¿Una aceleración de estas devaluaciones diarias que viene haciendo el Banco Central? ¿Una devaluación de un 20, un 30% de golpe? Que me cuesta imaginar que puedan hacer eso, digamos, porque estamos viajando a una inflación arriba del 50%. ¿Cuál es el escenario más probable que estás analizando, Gabriel? Igual hay que hacer una aclaración. Como las reservas son fungibles, el dinero fungible, parte de los encajes, que el Banco Central puede usar encajes que no debería usarlos, pero que sí los puede usar, porque los dólares físicos son los mismos. El concepto de reservas netas líquidas excluye los dólares de los encajes, que se supone que son de los bancos y los bancos lo pueden pedir cuando quieran. Entonces, cuando el Banco Central los usa, está haciendo algo que no corresponde, pero en el pasado ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho en la crisis del 2020, lo ha hecho con Cristina Kirchner en 2015, que las reservas netas eran negativas. O sea que las reservas netas en negativas no quiere decir que físicamente no haya dólares para vender, pero significa que no son tuyas. Estás vendiendo dólares que son de los depositantes, que no son tuyos. ¿Y entonces qué son de los bancos? Y en este contexto, justamente vos, ¿qué escenario estás viendo para después del 14 de noviembre? Lo que te decía, estos tres escenarios: devaluación abrupta, aceleración de las devaluaciones diarias, digamos, un desdoblamiento cambiario. No, yo creo que eso lo define la negociación con el fondo. El fondo está diciendo en el documento de agosto que no le parece bien que Argentina intervenga, que el Banco Central intervenga en el mercado contado con liquidación, que en general no le parece bien que intervenga en el mercado cambiario porque no tiene reserva, justamente. Entonces hay que negociar esa situación. El fondo, digamos, el gobierno, supongamos, dice, no quiero maxi devaluación, ok, pero ¿cómo haces para bajar las brechas cambiarias? Porque el 90% de brecha no se considera sostenible. Entonces ahí va a discutir si, según sea la política fiscal y el resto de compromisos del gobierno, si alcanzan para ir bajando la brecha del 90 al 70, al 50, etcétera, sabiendo que más arriba del 30% de brecha, el fondo considera que en general son políticas que no son sustentables, con lo cual hay mucho que discutir, pero básicamente lo va a definir la negociación del gobierno argentino junto con el staff del fondo. Ahora, ¿vos ves un dólar arriba de los 200 mangos el año que viene, Gabriel? El dólar paralelo sí. El paralelo sí.
pero toda la vida de los argentinos rige alrededor del paralelo. No toda la vida de los argentinos no, porque por más que haya en estos momentos restricciones a las importaciones y no se pueda conseguir ni pelotita de tenis, ni repuesto de café y una serie de cosas, el grueso de las cosas que se importan se siguen cotizando al dólar oficial, no es lo mismo. ¿A cuánto? Entonces, Pará, porque yo me pierdo. ¿A qué dólar se cotiza la importación? Al oficial. Al oficial. 99. 99, si Es yo el soy dólar importador. mayorista. A ver, yo quiero importar, suponete, ballenitas para las camisas. ¿no? Por eso, 99. El dólar estás 99. autorizado. Sí, 98.73 según la cotización de ayer del Y Banco si vos Central. querés exportar, todo lo que por eso se quejan en el campo, exportan a un dólar de... 50. Claro, si le pones las retenciones, 50. Pero el oficial... menos Fíjate todas las vos retenciones. cómo pierde el campo, que hablan y Igual son endemonizan llorones, al campo y todo. Y el campo está pagando un dólar de 50. Es decir, está cobrando un dólar de 50 con el producto soja. Fíjense ustedes el relato cómo es. 180 contra 50. ¿no? Sí. Tengo una pregunta. ¿Querés preguntarle a Gabriel? Digo, si descontamos, Gabriel, que va a haber un acuerdo con el fondo, ojalá, pues si no, que va a haber un acuerdo, vamos a ser positivos. El fondo dice, no quiero que intervenga con las reservas porque no tenés reservas. Parte del acuerdo es la no intervención, ni en el oficial, ni en el paralelo, haciendo el rulo ese con los bonos. Si además tenemos en cuenta que no hay más reservas. Vos decías en un informe que en noviembre tienen que empezar a vender dólares, a vender oro, digamos, para sostener este nivel de intervención. Bueno, parece inexorable una devaluación, porque si vos, el acuerdo con el fondo no te permite intervenir y encima no tenés dólares para intervenir y tenés que devaluar, ¿no? Es como la crónica de una muerte anunciada esto. Bueno, yo te diría que el Fondo Monetario diga que no quiere que Argentina intervenga, no significa que no se pueda negociar, por ejemplo, que en vez de intervenir 300 millones de dólares por mes, como hacen más o menos ahora en el contado con liquidación, por ahí intervengan 100 millones, por ahí sea decreciente y en un cierto tiempo no intervengan más, intervenciones transparentes, licitaciones transparentes, puede ser algún grado de negociación. Por otro lado, se supone que cuando se está el acuerdo con el fondo, debería haber un escalón de mayor confianza, que significa una mayor confianza en el peso y menos demanda de dólares a 200, 210, 220, lo que sea, porque justamente el acuerdo con el fondo te pone en un sendero efectivamente de mayor tranquilidad. Ahí sí, no la tranquilidad de Guzmán ahora, sino una situación más manejable. Entonces, si baja la demanda del contado con liquidación, ahí el sistema podría balancearse un poco más y, lógicamente, va a seguir la discusión, porque una cosa es que la brecha te baje del 90 al 80 o al 75 y después no baje más, y otra cosa es que siga bajando todo el tiempo. Eso dependerá también de todo el programa económico, de toda la situación fiscal, porque no nos olvidemos que el contado con liquidación va muy de la mano de la emisión monetaria, y la emisión monetaria va muy de la mano de la situación fiscal. Si mejora la situación fiscal y mejora la situación monetaria, hay menos presión en el mercado paralelo, en el contado con liquidación. Por lo tanto, es un andamiaje general que tenés que discutir y negociar. No es inexorable una maxi devaluación. Digamos que están las probabilidades bastante parejas entre un sendero de mini devaluaciones, aunque sea el 2, 2,5, 3% mensual, o un escenario donde haya un salto brusco del 20, 30%, que tiene indicaciones y contraindicaciones. Porque cuando vos devaluás con muy alta inflación, claro, la probabilidad de éxito de esa devaluación disminuye, ¿no? Claro, totalmente, porque todo tenemos esa profecía autocumplida de siempre, ¿no? De aumentar los precios y demás. Se va todo al precio de los alimentos. La nafta, lo primero que se va es la nafta, ¿no? El dólar, clave. Sí, en general, lo que se llama el pass-through, el traslado de devaluación a precios, que debería ser del orden del 20%, por una cuestión técnica de costo en dólares, por ahí se va al 50% por expectativas negativas de la gente y desorden económico general, ¿no? Gabriel, vos que trabajaste en algún momento en el Banco Central, si vos tenés que pronosticar de acá al 2023, ¿cuáles son las herramientas que tiene el gobierno para hacerse de dólares, además del campo? ¿Cuáles son? No, digamos, vamos a ponerlo así, cuanto mejor el resultado fiscal, significa que el país desahorra menos. O sea, cuando vos más ahorrás en el país, cuanto mejor está la situación fiscal, mejor está la situación externa.
y de hecho se habla siempre de los superávit gemelos. Si vos llegaras a tener superávit fiscal, podés tener un superávit sostenido bueno de la cuenta corriente. O sea, la macroeconomía es lo que te define que vos tengas un sector externo que funcione bien. Los dólares del campo y los dólares de todas las actividades. Y además, en una economía que funciona mejor hay más confianza, entonces en vez de irse permanentemente, los capitales ingresan, la inversión extranjera directa empieza a ser positivo, las empresas empiezan a conseguir financiamiento, ya sea de deuda o de ingreso de capitales, y todo se te empieza a acomodar mejor, ¿no? Claro. Gabriel, tan claro como siempre, ¿eh? Un fuerte abrazo, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Gabriel Rubinstein con nosotros, allí ayudándonos a entender. ¿Comprás dólares vos? No. ¿Te conseguís ahí en el barrio o no? Te veo caminando, corriendo por el barrio. Lo único que compro en el barrio es el pan y la verdura. Ajá. Y en la no te vi nunca con una bolsa en el barrio. ¿eh? ¿Cómo? No te vi nunca con una bolsa. Siempre te veo haciendo si fútbol. hay testigos. Siempre te veo haciendo running en el barrio. Si no te veo. testigos de todas las mañanas salgo con la bolsa. Todas las mañanas. Voy a preguntar. Lo que pasa es que vos no sos del barrio. ¿Cómo ¿Vos que no? estás diciendo que es runner? Yo lo veo haciendo runner. Imaginá, a los responsable. 80 que runner. Pero... Claro, yo lo veo haciendo runner. Pasa por ahí por Guido, Ayacucho. Yo lo veo haciendo runner. Yo le conozco la cocina, por ahí no te acordás, pero fui a hacer una nota y tiene muchos utensilios, ¿eh? Ah, mira. Así que una cocina... Así que es verdad que compra. Es una cocina vivida. Antes de anoche lo invité a Campolongo. Eso ya se comió todo. Se comió todo. Mira vos, mira el profesor. Bueno, atención porque a las 6:30 de la tarde, tengo entendido, es el acto en la Casa Rosada. ¿Irá Cristina? ¿Se encontrará con Alberto después de lo que fue el contrapunto? El intercambio epistolar de hace 10 días entre el Twitter, la carta pública de Cristina, ¿no? El tema de la prepotencia, el tema de los funcionarios que no funcionan. Digo, ¿se encontrarán de nuevo? ¿Qué va a pasar adentro de la Rosada, Carlitos? Va a haber un anuncio, Mariano. Como bien decía, a 6:30 de la tarde van a anunciar el envío al Congreso de una ley de inversiones para el sector agropecuario. Es algo que ya habían trabajado desde el año pasado, fundamentalmente Sergio Massa, con la anuencia de Martín Guzmán, con la gente del Consejo Agroindustrial Argentino. Bien, desempolvaron este proyecto de ley, toma la iniciativa Julián Domínguez, el flamante ministro de Agricultura, que está teniendo un protagonismo muy grande dentro del gobierno nacional, y presenta este proyecto con la presencia del Consejo Agroindustrial Argentino, que está integrado básicamente por los exportadores, las bolsas, las cadenas de valor del campo argentino, aunque, y esto es primicia, no va a ir la comisión de enlace. Las 4 entidades del campo no van a estar. No van a estar. Ya estuvimos cuando abrieron las exportaciones, ¿viste? Claro. No queremos Es ser como tan, muchas fotos en una semana. tan funcionales a la Ahora, campaña. el cambio de Domínguez es importante. Sí. Bueno, otro dato. ¿Quién es Julián Domínguez? ¿Quién es para el campo Julián Domínguez? Julián Domínguez ya fue ministro de Agricultura Sí. después de la crisis del 2008-2009 de la 125 y fue el que trató de recomponer como pudo esa relación tan rota del campo con Cristina Fernández de Kirchner. El último recuerdo fuerte que tenemos de Julián Domínguez, ayúdame Julio, fue la interna tremenda con Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Que dice que se la robaron en la provincia de ¿Qué Buenos le Aires. costó perder al peronismo la provincia de Buenos Sí, Aires? claro. ¿no? Dos datos importantes. Es Era un hombre mucho mejor del candidato. interior de la provincia Sí. de Buenos Aires. De Julián Chacabuco. Domínguez desde Chacabuco. Y es un hombre muy ligado a la iglesia, igual que Mansur. Sí. Ajá. Pero digo, quizás Lo respetan, Vidal, si iba a Domínguez, quizás Vidal no ganaba. Era un muy buen candidato Domínguez en Lo ese respetan mucho en el campo, Claro. respondiendo un poco a tu Pero pregunta. además se termina la fractura, la idea de confrontar con, Sí. que en un momento existió, pues muy dura, ¿no? Así es. Exactamente. Bueno, te cuento cómo va a ser el anuncio. A ver. Ley para nuevas inversiones. Se trata de una ley que va a ser voluntaria, es decir, no es que están todos obligados a adherirse. Dicen que es inclusiva y federal porque incluye todas las actividades agropecuarias de diferentes regiones del país y que incluso no solamente alcanza a personas físicas y personas jurídicas, sino también fideicomisos, fondos comunes de inversión. Todo el que ponga plata en el campo está alcanzado por esta ley. Ajá. ¿Qué beneficios va a tener? No quiero ser muy técnico, pero amortización acelerada y una devolución del IVA en las inversiones que se hagan, beneficios fiscales para el uso de semillas certificadas y un bono fiscal para la ganadería. Es decir, Ajá. aquel que invierta en vacas va a tener un bono fiscal, esto es lo que dice el proyecto de ley, que está consensuado, insisto, en una reunión que hubo ayer, antes de ayer, en la Casa Rosada, entre Máximo Kirchner, Alberto Fernández,
Martín Guzmán y Sergio Massa, que va a tener que juntar los votos en diputados. Eso es importante porque vos tenés que, en materia de Hacienda, tenés que armar un plan ganadero. Sí. Tenés que el chacarero se estoquee de Hacienda, porque no es solamente exportar, consumir. Porque Sí. si no, si deja de ser atractivo para el chacarero, Mirá, el mejor todo. El mejor plan ganadero, Mariano, es darle precio y previsibilidad al productor. claro, si bueno, vos un día le pero si cerrás, ese un día bono- le abrís, un día le cerrás, un día le abrís, claro. es muy difícil, ¿no? Nosotros, mira, en Argentina teníamos 40 millones de cabezas hace 30 años. Sí. Brasil tenía menos cabezas que nosotros. Hoy los brasileros que nos reíamos, mirá las vacas horribles que tienen, Sí. tienen 170 Sí. cabezas. Y otra cosa, y te nosotros sumo. estamos igual. Y tienen un bife de picaña riquísimo en Brasil. No, es horrible. La Es picaña riquísimo el bife de picaña de Brasil, chicos. Carne Compite brasileña, con el igual bife que los chorizo. vinos, un A ver, desastre. Porque el bife tenés de que comer picaña. la picaña facheada con ajo, Sí. no es así nomás. Compite con el No. bife de chorizo, el bife de picaña, ¿o no? Perdón, el Sí. tema central para mí es que el Estado no apoya al productor. Y eso es clave de un país capitalista. Sí. O sea, los gobiernos no se ocupan de tomar la ciencia y la tecnología. El INTA en el campo existe, pero no está unido a la productividad. O sea, vos Bien. podés estar 50 años en una provincia sin que un funcionario sepa nada de vos, ni le interese. Y así no hay. O sea, el triángulo de Sábato era Estado, privado y tecnología. Tal cual. Gracias, Julio. Gracias, Gabriel. Por favor, un ¿Eh? placer. ¿Se sintieron cómodos? Sí, ¿Todo bien? espectacular. Perfecto. ¿El almuerzo viene ahora? ¿Eh? Ahora, ahora. Pónganse el barbijo. Ahí, ¿no? Pónganse el barbijo porque el gobierno dice que a partir de mañana, ¿qué pasa a partir de mañana? Al aire libre, ¿no? Deja de ser obligatorio. Pero ¿qué pasa? Hay por lo menos 5 o 6 distritos del país, Córdoba, Salta, Río Negro, Cava, donde los ministros dijeron, no, pará, hasta que no se vacune al 70% de la población, como dijo Quirós, no. Bueno, vuelve el fútbol a las canchas el fin de semana, con el 50% de aforo. Eso Los días lo que se anuncian en exterior un ratito, aumentan Mariano, el ahora te cupo para cuento. ingresar al país. Vamos a saludar al amigo Hugo Pixi, que se incorpora a la charla en esta tarde a la hora de la siesta. ¿Cómo te va, Hugo? Buenas tardes. Pero qué gusto de verte, Mariano. Buenas Igualmente. tardes. Un ¿Cómo saludo andás? cordial para Candelaria también. Gracias, Hugo. Algún día voy a poder contar la historia de su mamá y de su tía cuando iban al hospital pediátrico, que eran las hijas de un ex De gobernador. Arturo Zanichelli, ¿no? claro. Claro que sí. De Arturo Zanichelli. Y eran tan cariñosas con los huérfanos en el hospital pediátrico, la Casa Cuna, y trabajaron tanto las dos. Eran Sí. incansables, encantadoras personas. Bueno, y Candelaria Sí, es una- yo sé porque mi mamá trabajaba ahí, sí, con los chicos más pequeñitos, sí. Y Ella me lo Candelaria ha contó. heredado eso, porque la verdad que es una persona Gracias, excelente, Hugo. de todo Muchas sentido. gracias. Hugo, ¿voy a poder caminar allí por el Boulevard Ilia, en Córdoba, sin barbijo a partir de mañana o no? No creo, no te lo aconsejo. No. O sea, no te lo aconsejo. Mira, hay una historia de la medicina, 35, ¿qué es? 350 años antes de Cristo, Hipócrates ya en sus aforismos decía, el apotegma o el axioma que se logre, ya sea desde el punto de vista higiénico, sanitario en medicina, nunca des un paso atrás. Y menos con lo que está sucediendo en Inglaterra, con lo que está sucediendo en Suiza, en Alemania, porque atención con esto, siempre nosotros predictivamente visualizamos lo que sucedía allá que después venía acá. Y Córdoba hoy tiene 222 casos de Delta y hay circulación comunitaria. ¿Y a vos qué te parece esta medida del gobierno que fue anunciada desde lo macro y los distritos, bueno, han tenido la libertad de decir, no, por ahora no, esperemos, vacunemos, tengamos al 70% con 2 dosis? Digo, ¿a vos qué te parece esta medida de sacar el barbijo al aire libre? Apresurado, porque creo que inclusive muchos de los que han asesorado, hasta Marta Cohen, que ha tenido reuniones en Londres y de otra manera con la ministra, estamos en desacuerdo con eso, porque fundamentalmente estamos inmersos todavía en la epidemia. O sea, la epidemia no ha terminado. O sea, si Delta no viniera, si Delta no llegara, no desplazara a Manaos y a Andina, estaríamos absolutamente tranquilos. Y yo personalmente, ojalá me equivoque,
pero lo que estoy viendo en el mundo, el caso de Suiza, Mariano, Suiza, un país perfecto, tuvo que cerrar todas las escuelas. Otra vez. Las escuelas de Otra Ginebra, las escuelas de vez. Basilea, las de Berna, las de Zúrich, los pueblos pequeños, se comporta como una inundación delta. Terrible. Ojalá que nunca llegue. Hugo, Ojalá. a ver, acá en Buenos Aires tenemos el Superclásico el próximo domingo. ¿Qué aconsejás con el tema de la cancha? ¿Cómo ves la medida esta del 50% de aforo y demás? Mirá, si yo analizo lo que fue el globo de ensayo de Bolivia-Argentina, Argentina-Bolivia, o sea que todos estábamos esperanzados que ante tan grande estadio se iban a separar, pero hicieron lo contrario, se juntaron todos y gritaban todos al unísono, y eso no es bueno. No tenemos la seguridad de que no esté circulando Delta. Yo creo que necesitamos un poquito más de tiempo y fundamentalmente hay algunos distritos que vienen atrasados con la vacunación. Día y noche, sábado y domingo hay que vacunar. Tenemos que llegar a superar o por lo menos estar dentro de lo que se llama el efecto manada, inmunización colectiva o efecto, como quiera llamarle, rebaño. Pero tenemos que llegar porque con 2 dosis, escuchen esto que es muy interesante, con 2 dosis y un buen barbijo, es muy difícil contaminarse. Pero hay un detalle. ¿Cuál es? La Universidad de Córdoba hace un estudio y el estudio dice que las 3 vacunas que nosotros hemos colocado, sin excepción, Sputnik en ese orden, la inglesa y la china nos protegen contra Delta. La que más protege es la Sputnik. Eso está publicado y está refrendado en el mundo científico, en ruso, en inglés, en todos los idiomas. Por lo tanto, está todo a favor nuestro, pero tratemos de seguir la senda del criterio, del sentido común, de la sobriedad, de la moderación. Quería preguntarte, porque hay muchísima preocupación en la gente con el tema de no poder viajar porque tienen la Sputnik. Vos que sos un adelantado, que lees siempre la letra chica de los papers internacionales y demás, ¿cuánto podría demorarse la activación para el ingreso a esos países? Yo creo que va a ser pronto. De todos modos, quien quiera viajar a Europa puede entrar por Italia. Italia tiene inclusive una fábrica en el norte, en Lombardía, para Sputnik. Pueden entrar por Serbia, pueden entrar por la República Checa, que utilizan la vacuna, pueden entrar por Eslovaquia, pueden entrar por Hungría, por Rumania, que utilizan la vacuna. Hay 72 países en el mundo que utilizan la Sputnik. El último país que adhirió es Egipto. Pero les quiero contar qué sucedió con la fábrica y por qué frenó la OMS. La fábrica que visitó la OMS es una fábrica que está en una ciudad muy parecida a Córdoba, 1.200.000 habitantes, que se llama Ufá. Sí. Está al lado del río Ufá, en la zona de los Montes Urales. Sí. Cuando vienen los inspectores de la OMS, dice que ven en la parte de envasado riesgo de una contaminación cruzada. Pero lo dijeron hace mucho y ya eso está todo solucionado, o sea que tienen que volver. Ahora, yo pregunto, ¿ustedes creen que el deseo de trabajo que tienen todos desde el punto de vista turístico comercial, 72 países en el mundo le van a negar la entrada? Por favor, ¿no? Claro. Eso tiene que tener una solución inmediata. Pero Hugo, entonces ¿es una cuestión estrictamente epidemiológica o es una cuestión geopolítica lo de que la organización... Geopolítica, absolutamente geopolítica. Mire, yo les cuento una anécdota que es histórico esto. Cuando Israel adhiere, porque tiene un 30% Israel de judíos de origen ruso, adhiere y compra parte de la Sputnik. Pero hubo una presión espantosa de Estados Unidos y adhirieron todos con Pfizer. Entonces ahora tienen otro problema, que también es por la Delta. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Constantemente estamos viendo que suceden esas cosas, pero nadie puede negar de que la Sputnik es una muy buena vacuna, es una excelente vacuna. Es más, creo que es la que más protege contra Delta hoy en el grupo de vacunas. Más que Pfizer. Más que Pfizer. Hugo, contra Delta, ¿eh? Contra Delta, sí, claro. Hugo, un fuerte abrazo, gracias. Chao, querido. Un abrazo también para todos. El afecto de siempre. Adiós. Saludos a la bellísima provincia de Córdoba. 2 de la tarde y cuarto, 14:15. Vamos a una primera pausa en esta tarde lluviosa, gris en Buenos Aires. Quédense con nosotros porque tenemos muchísima más información tras este corte.
Bueno, gracias por esperarnos. Aquí estamos nuevamente. Contame la temperatura que con mis lentes de contacto no veo al monitor. 16.6 dice. 16.6. 16.6. Está nublado, feo. ¿Tenés un poco la calle, Alex, para mostrar cómo está Buenos Aires? Mira, ahí estamos, el móvil en Casa Rosada, uno de los centros neurálgicos de la información. Hay lluvia, está chispeando, está el día mojado, hay que conducir con precaución. Miren qué día gris, este miércoles, primavera, jueves ¿no? 30 de Qué septiembre. primavera tenemos. Bueno, pero la primavera es lluviosa, ¿no? Sí, Un sí, poco. septiembre. Sí, sí. Septiembre ha En llegado otra vez y octubre. yo no sé qué inventaré. Anotá esto, en Ah, octubre. bueno, pará. En octubre. A ver, en octubre. La mitad de los días de octubre Sí. son de frío. Y De la, frío. la mitad son primaverales y hasta de calorcito. Ajá. Mitad y mitad. Y septiembre más o menos. Vamos a ir a Leo Godoy, que está trabajando con otro de los móviles de A24 allí en el barrio 31, donde hubo un desalojo. Leo, ¿cómo está la historia allí? Contanos. ¿Qué tal, Mariano? Bueno, aquí la lluvia es intensa en este momento y eso claramente también ha ido aplacando un poco la situación. Aquí siguen el cordón policial, ¿sí? Y los vecinos que ya están siendo reubicados, muchos de ellos en un parador, otros en casas de vecinos que les han permitido instalarse por un tiempo. Pero bueno, aquí sigue trabajando espacio público, desalojando ya. Te diría que todo el predio está siendo alambrado, ¿sí? Le han puesto una lona también, que dice barrio Padre Mujica. Se sigue trabajando en todo lo que es el desarmado de las casas muy precarias que había en este lugar. Recordemos que eran alrededor de 80 familias que estaban instaladas aquí en este predio, que es, lo llaman en la zona esta del barrio 31, es la containera, porque está muy cerca de una logística, de una zona donde antes se ponían containers. Todo está muy tranquilo, Mariano, en este momento aquí en el barrio 31. Bueno, ahí estamos entonces, con la imagen también aérea que nos da nuestro dron en esta tarde. Leo, cualquier cosa nos llamás, dale. Bien, hasta luego, Mariano. 2 de la tarde, 24 minutos. Atención, atención a las nuevas jubilaciones. ¿Estás desocupado? ¿Te echaron antes del 30 de junio, 31 de junio? Ahora lo va a ampliar Claudio. Prepárate porque se viene un nuevo régimen, ¿no? Claro, son para aquellos que estaban desempleados hasta el 30 de junio, trabajadores desocupados pero con 30 años de aporte, es la primera condición. Se trata de para mujeres de entre 55 y 59 años, hombres de entre 60 a 64 años, o sea, no tienen todavía la edad para jubilarse, pero sí los aportes hechos. Me comentaban en el gobierno que especialmente estos son trabajadores del sector industrial que perdieron su trabajo entre el 2016, 2018, 2019 y ahí está el grupo, digamos, grande de trabajadores que ahora se beneficiarían con esto. Cobrarán estas personas el 80% del haber jubilatorio que le correspondería si ya estuviesen jubilados y ese haber del 80% de acá hasta que cumplan, en el caso de las mujeres, los 60 años, en el caso de los hombres, los 65, se transformará en la totalidad del haber el día justamente que cumplan los años y lleguen a la edad jubilatoria. Ahora, mientras tanto van a tener PAMI y derecho a la pensión también. Vamos a sumar a Andrea Falcone, que es abogada especializada en temas de seguridad social. ¿Cómo te va, Andrea? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mariano? Muy bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. ¿El gobierno tiene un estimado de la cantidad de gente desocupada que pueda acceder a este sistema? Sí, estiman que va a rondar unas 30.000 personas, o sea que el impacto parece ser poco significativo en volumen, pero muy significativo para la gente que va a poder adherir a este programa. Decime, ¿y el sistema lo puede aguantar? Bueno, esa es la pregunta del millón. El sistema aguanta todo porque, bueno, hay diferentes formas de ajustarlo, entre ellas reducir las prestaciones. Cuando vos incluís mucha gente en un sistema como este que está al límite, bueno, lo que pasa es que las prestaciones que se pagan son cada vez más bajas. Entonces, la sensación que queda siempre es que es un parche. Entonces voy emparchando la situación de la gente que está cerca de la edad jubilatoria, tiene los 30 años de aportes, emparcho, bueno, con la UH, el empleo informal y las moratorias previsionales, y bueno, ¿cuándo viene una política de Estado más a largo plazo? Ahora, si vos tenés, por ejemplo, un empleado súper jerarquizado que lo despidieron en pandemia, ¿no? Ponele un gerente de empresa, ¿no? Que a lo mejor tenía un salario de 300.000 pesos.
Ese gerente de empresa, que a lo mejor le faltaban 3, 4 años para jubilarse, ¿se puede jubilar y va a acceder a la jubilación como corresponde al cabo de los 3 años, 3 o 4 años? Bueno, es importante esto que decís, Mariano, porque se dijo que la jubilación promedio va a ser de 50.000 pesos. Por eso te lo Yo pregunto. Por eso te lo pregunto. ¿De dónde surgió Claro. ese dato? La verdad no lo sé, porque cada liquidación de una jubilación es un mundo en base a los aportes que esa persona tiene, la cantidad y el promedio, ¿no? Las dos cosas juegan al momento de determinar un haber. Y otra cosa, es muy importante que no descarten aportes, que no se apuren por ingresar a la jubilación anticipada y quizás van y les dicen, no, con 30 años de servicio te alcanza. Pero ellos saben que hay aportes que no aparecen en la sábana, peleen por esos aportes, porque cuantos más tengan, más alto va a ser el haber. Está bien. Y decime una cosa, la verdad es que esto ha sorprendido, ¿no? Fundamentalmente porque es una medida que se viene a tomar de cara a las elecciones del 14. La verdad que esto no se esperaba, ¿no? Me parece que esto surgió muy rápidamente. Vos tenés también un universo de personas que a lo mejor están cerca de la edad jubilatoria y no completan los aportes. Y tengo entendido que no hay moratorias, ¿no, Andrea? Hay moratorias limitadas, acotadas, que han quedado atrasadas. Y uno diría, bueno, ¿por qué son tan importantes? Y en Argentina son importantes porque 7 de cada 10 argentinos necesitan moratorias para poder jubilarse. Entonces son muy significativas, no hay ninguna política de fondo contra el empleo informal y eso hace que las moratorias en el año 2009, 5 de cada 10 argentinos las necesitaban y hoy las necesitan 7 de cada 10. Andrea, sos una persona muy allegada, digamos, al sistema previsional, a funcionarios, ¿tenés idea si el gobierno finalmente va a anunciar un bono extraordinario, aunque sea por única vez, para los jubilados? Esto que se venía hablando, un bono de 5.000, 6.000 pesos, justamente o para octubre, habían dicho para octubre posiblemente, o tal vez para noviembre. Sí, el tema de los bonos, los anuncios que no son anuncios, los anuncios que son ahora y se concretan en un mes, no tienen idea del impacto que eso tiene sobre la gente, sobre todo porque cobran montos un mes, otro monto, otro mes, no entienden por qué, no saben si es el banco que les sacó el dinero. Claro. Entonces, creo que estos cambios de comunicación y tan poca previsibilidad en el dinero que van a cobrar realmente está generando un daño enorme. Bueno, la verdad es que vamos a ver cómo se va a aplicar esto, vamos a ver de qué manera lo asimila el sistema. Acá el debate de fondo es que vos tenés un 30% de empleo en negro. Digo, si no salís a la casa a la búsqueda de eso, bueno, no hay manera de sostener este festival de jubilaciones. Porque aparte, y te agrego algo, y esto corre por mi cuenta, tenés juicios de doble instancia, con ejecución de sentencia, donde ANSES debería cumplir con 180 días de pago y no lo hace. No lo hace. Sí. Entonces, jubila, pero no paga los juicios. Dos cosas respecto a eso. Primero, 30% de informalidad laboral, un poquito más decía la película. Te diría que estamos arriba del 40%. Y además la ANSES se nutre no solo de cargas y contribuciones, sino también de impuestos. Con lo cual, el hecho de que el 50% de la economía argentina esté sumergida, eso también tiene un impacto significativo. Y lo que decís de las sentencias, por suerte el año pasado y han pagado muchísimas sentencias. Te diría que dentro de lo que es el organismo de ANSES, lo que mejor está funcionando es la parte de asuntos jurídicos y la parte de pago de sentencias, pero como decís vos, deberían cumplirse en término porque un jubilado que litigó 4 o 5 años, ANSES tiene 6 meses para pagar y tiene que cumplir en ese plazo. Porque extenderlo con personas que no tienen tiempo para perder es realmente criminal. Pero esto lo hacen todas las gestiones, ¿no? Bien, gracias. Gracias, Andrea. Beso Un grande. abrazo. Hasta luego. Bueno, atención, 2:30 de la tarde. ¿Va Cristina o no va Cristina a la Casa Rosada? ¿Vos qué opinás, Claudio? Va Cristina, ya está. Pero me sonaste el chiste, le estoy preguntando a Claudio. Ah, pero como es información reciente, perdón. No, yo creo que va. Pensé que era un programa humor. Claro. Bueno, confirmado entonces, Carlitos, dale. Sí, perdón, 6 de la tarde va a ir Cristina Fernández de Kirchner. Van a anunciar lo que adelantamos hace un rato, que habíamos dado también como primicia ya hace algunos días aquí en Maxi Mediodía. Le han dado en llamar Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, esto que van a presentar. ¿Qué es lo que buscan en los objetivos? Aumentar el ingreso de divisas, pero pensando en el 2030 y alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres.
Vos sabés que Cristina va más allá de la política, ¿no? Y de esta necesidad del gobierno de mostrarse juntos con Alberto Fernández, dando algún anuncio después de los chisporrotazos que hubo, porque ella tuvo bastante que ver con este proyecto de ley. Recién mandé una foto a la producción. Sí. El año pasado recibió Cristina en su despacho del Senado a Gustavo Idígoras, que es el presidente de Ciara, al presidente de la Bolsa de Buenos Aires, a Domenech, que es el que maneja la Cámara de los Polleros. Le presentaron esta ley, de los creadores de pollo, digo, ¿no? Le presentaron esta ley y ella dio su beneplácito respecto a conseguir el quórum en el Senado. Es decir, se ha ido involucrando, no ahora, sino desde que se está trabajando esta ley. Y va a estar, ¿no?, acompañando a Alberto Fernández, por supuesto Julián Domínguez. Y la otra noticia que también ya estamos en condiciones de confirmar es que los representantes de la producción, la comisión de enlace, las 4 entidades del campo, no van a ser de la partida. A pesar de haber sido invitados, decidieron no ir, consideran en off que es hacerle demasiado el caldo a la cuestión electoral, al gobierno, y que tampoco fueron tan consultados con esta ley. Bueno, ahí estamos entonces, ¿eh? Bueno, atención porque se viene una moratoria para monotributistas. Sí, ¿no? en realidad esta moratoria ya está en marcha, ya existe. Lo que dio la FIP hoy fue la novedad de que habrá 2 meses más, 60 días más para poder anotarse. Esto es hasta el 30 de noviembre. Es muy importante esta moratoria porque, mira, escuchaste de número, el 53% de los monotributistas está en mora, o sea, debe una o más cuotas, más, digamos, un número que se empeoró con la pandemia, justamente. La gente perdió ingresos, tuvo que cerrar el local, el negocio, no pudo facturar, no pudo trabajar, con lo cual tampoco pudo pagar el monotributo, con lo cual hay 2 millones de personas que debe algo del monotributo, alguna de su cuota o cuotas. Bueno, por eso esta moratoria incluye deudas vencidas hasta el 30 de junio, se le condonan todos los intereses, las multas, obviamente, si no es el gran incentivo para entrar, regularizar sin pagar intereses ni multas. Y después algo importante es que aquellos monotributistas de categoría A a la D, que son considerados aquellos monotributistas que menos facturan, la D creo que estaba en unos 60.000 pesos mensuales, hasta ahí llega la categoría D aproximadamente, tienen 60 cuotas con una tasa de interés del 1,25% mensual. Y desde la categoría E hasta la K, que es la más alta, sí, creo que la K eran 370.000 pesos mensuales. Sí, algo parecido. Qué bueno que ampliaron un poco las categorías porque la línea para pasar a ser responsable inscripto era muy delgada, y cuando la FIP te excluía de pleno derecho, ¿no?, porque a lo mejor habías tenido una facturación mayor dentro de un periodo, tenías que esperar 3 años para volver al régimen. Claro. Al régimen simplificado. Sí, claro, 3 años. Ampliaron las categorías. Tenías que estar con el tema del IVA, el crédito, pagar 3 años. Que también es arbitrario, ¿no? Te excluían de pleno derecho y esperar 3 años en la Argentina es una tonelada. Sí. No, ampliaron, digamos, la posibilidad de la facturación de las distintas categorías y suavizaron. Existe hoy una especie de puente para pasar del monotributo al régimen general. Así que en el trabajo con los monotributistas me parece que fue importante. Y también está en marcha el tema de los créditos a tasa cero. Ajá. Hasta ahora dieron algo más de 200.000 créditos. Un crédito muy conveniente con una inflación del 50% anual, ¿no? Claro. Prácticamente. No te digo que te regalan la plata, pero más o menos. Claro. Bueno, atención entonces con esta información económica que nos daba Claudio. Bueno, 3:30 de la tarde, en 1 hora, hay una reunión más que importante en torno a la cuestión del fútbol, Cande. Vuelve el fútbol, Mariano, vuelve el fútbol con público. A partir de este fin de semana, el anuncio lo van a hacer de nuevo el jefe de gabinete, Juan Mansur, que está presente en todos los anuncios que se hacen de la gestión de gobierno, no se pierde uno, junto con el ministro de Deportes y con la ministra de Salud, Carla Bisotti, que van a dar precisiones de cómo va a ser el ingreso a las canchas de fútbol. Empecemos, no van a haber entradas a la venta, es para los socios. Son los socios los que pueden ir a ver a sus clubes de fútbol. Es cada club el que tendrá que tener control de cómo verificar que el socio tenga 2 dosis de vacunas. Si tiene una, tiene que además tener algún otro comprobante de que o que tuvo COVID o que ya tiene el turno asignado para poder entrar a la cancha. Tiene también que
ir con barbijo, mantener la distancia social y un aforo del 30%. Más detalles nos van a dar ahora a las 3:30 en Casa Rosada. Todo esto forma parte de lo que decíamos recién, anuncios vinculados a la cuestión electoral, porque la vuelta del fútbol con público era algo que se venía reclamando, y hace bastante todavía Santiago Cafiero era jefe de gabinete cuando anunciaron que volvían los espectáculos ahora a partir del 1 de octubre de más de 1000 personas, y eso es lo que se está cumpliendo, pero hace tiempo que el gobierno quiere anunciar esta flexibilización. Esto del fútbol esperan que les dé resultados en un público que por ahí ha sido un poco reacio, ¿no?, a votarlos. Vamos a ver si lo consiguen. Bueno, perfecto. Ahí estamos entonces. ¿Hincha de qué sos? ¿De Belgrano? Talleres. De Talleres. Mirá, Tallarín. Talleres. Mirá vos. Talleres de Ganaron Talleres Mirá de vos, Córdoba. Tallarín. Igual que Marcelo Bertolino. E igual que mi amigo Marcelo Bertolino, exactamente. Mirá vos. Sí, señor. Bueno, ¿nos vamos a la última pausa? Sí, hacemos la pausa antes, así le dejamos bien el programa a Paulo Vilauta, que está en la continuidad a partir de las 3 de la tarde. Quédense con nosotros, ya volvemos. Via Crucis. Bueno, últimos 15 minutitos de este programa que conduce habitualmente Maxi Montenegro aquí en los mediodías de A24. Rápidamente a los Estados Unidos está el amigo Adrián Sack con el móvil. Hola Adrián, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariano y querido equipo ahí con Candelaria, que me pareció escucharla aquí de lejos. Bueno, aquí estamos con un tema que quizá empieza a llamar mucho la atención, ¿no? Yo lo llamaría la vacunación vergonzante. ¿Te acuerdas de que siempre se hablaba desde los 90 en adelante del voto vergonzante, de la gente que terminaba votando por un candidato, elegía a algún presidente o senador o gobernador y no se atrevía a decirlo en público? Bueno, algo está empezando a pasar desde que la vacunación se hizo obligatoria aquí en los Estados Unidos para las empresas que tienen más de 100 personas, las empresas privadas, donde tenés la opción también de hacerte un PCR negativo, que en la práctica no se está implementando tanto, ¿no? Y para todos los empleados federales, sobre todo en el sistema de salud. Bueno, esta semana empezaron a vencer los plazos, ¿no? Sobre todo en el sistema sanitario de Nueva York y también de otros estados del noreste de los Estados Unidos, y también en empresas privadas, como un caso que trascendió en la Argentina, que venimos hablando desde antes de ayer, que es el caso de la aerolínea United Airlines, donde 593 empleados quedaron a disposición de la empresa suspendidos para ser despedidos este fin de semana. Bueno, ¿qué pasó en United Airlines y qué pasó en el sistema sanitario de Nueva York? La gente se empezó a vacunar rápidamente y por lo bajo, ¿no? Después de haber aparecido en muchos casos en las redes sociales o incluso en los medios hablando pestes de la vacuna contra el COVID y asegurando de que estaban, como vi algunos testimonios, en sus convicciones, decirles a los hijos que iban a decir la verdad hasta el último suspiro. Bueno, muchas de estas personas se fueron vacunando porque si no, no iban a poder mantener su empleo. Y esto se ve sobre todo en el sistema sanitario de Nueva York, donde el lunes había un 15% del personal, cerca de 94.000 en total, en distintos hospitales de empleados, no médicos, hay que aclararlo esto, eran en muchos casos enfermeros en su mayoría, camilleros, asistentes, personal administrativo. Y ahora este porcentaje de 15 se redujo a un 7% y se calcula que de hoy hasta el viernes, se va a terminar de vacunar la mayoría, ¿no? Esto, como en muchas otras actitudes durante el COVID, durante la pandemia, se ha visto justamente que hay como un efecto contagio en actitudes, ¿no? Es como que justamente por imitación la gente va tomando actitudes, tanto en este caso, para vacunarse o para no vacunarse. Y el sistema sanitario había sido uno de los más hostiles porque era caldo de cultivo para muchos chismes sin fundamento y muchas veces citaban a médicos que en realidad no existían, ¿no? Cuando llegaban a la fuente primaria
uno los quería consultar, realmente no respondían por estos rumores. Y bueno, ahora lo que está pasando es que justamente mansamente vemos que la obligatoriedad ha sido realmente efectiva y más de lo que se esperaba. Vamos a ver la semana que viene, cuando ya hayan vencido buena parte de los plazos para que los empleados se vacunen, si esto realmente se puede hablar ya de una etapa superada. Bueno, acá hay todo un debate sobre eso, ¿no? Porque hay que ver, ¿es causal de despido como no te vacunes? ¿Se puede aplicar? Ojo con eso acá, ¿no? Porque digo, si vos tenés, vos no tenés todavía, vos acá en Argentina no tenés una obligatoriedad que sea emanada de la ley. Hay una ley de vacunas que habla de las vacunas del calendario, pero la vacuna del COVID no está dentro de la vacuna del calendario. Entonces, ¿vos cómo haces para constituir una obligatoriedad y por ende ubicar eso como una causal de despido si tenés un empleado que no se quiere vacunar? No podés hacerlo. Es un despido sin causa. Bueno, eso ha sido eso. motivo de largos debates y acá cambió cuando la vacuna de Pfizer ha sido la primera en obtener la autorización definitiva. De hecho, ya no se llama más vacuna de Pfizer, no es como el tango, ya no sos mi Margarita, ahora te llama Margot. Bueno, ahora se llama Comirnaty, desde que es un medicamento legal y que se equipara dentro de la ley con cualquier otro medicamento y por lo tanto se puede obligar. A mí me gustaría obligar a los bomberos que no pasen más a esta hora, justo bueno, siempre pasa. Pero bueno, como en las se películas. Puede obligar a que lo usen. Bueno, claro, a ver, sí, siempre, esperamos un poquito porque Candelaria es tiene una información que es importante hoy acá en Argentina y tiene que ver con la regularización de aquellos que se vacunaron en el exterior. Exactamente, porque, hola Adrián, ¿cómo estás? Ahora, todos los que se vacunaron afuera, en Estados Unidos, sabemos que hay muchos argentinos que viajaron tanto a Miami como a Nueva York y a distintas ciudades de Estados Unidos en busca no solamente de la vacuna Pfizer, quienes podían quedarse más días, sino también de la Johnson & Johnson, como ocurre por estos días. Todo el que se haya vacunado afuera, que tenía un comprobante que no se sabía cómo iba a ser válido aquí en la Argentina, va a poder bajarlo en la aplicación y va a poder tener aquí en la aplicación la constancia en su teléfono de que está vacunado, aunque no sea en la Argentina, y que de esa manera está protegido contra el COVID, lo cual le va a permitir circular dentro del país cuando, suponemos, en poco tiempo empecemos a pedir, como muchos países, la constancia de las 2 vacunas para entrar al teatro, a los restaurantes y demás, ¿no? Este certificado contra el COVID que nos vamos a empezar a acostumbrar a usar en los próximos meses. Ahí está, Adrián, ¿viste? Así es. Así es muy importante porque acá se está hablando justamente de lo mismo. ¿Qué se va a hacer con todos los certificados de vacunación que vienen del extranjero? Acá tenemos un cartoncito de la CDC que tiene su apoyo informático en el gobierno de cada uno de los estados. La CDC no lleva esos datos en un banco de datos, sino que cada estado, el sistema sanitario de cada estado es el que los registra. Entonces, si uno pierde ese cartoncito, va y lo reclamo. En este caso estoy en Georgia, reclamo aquí al estado de Georgia y me da otro cartoncito igual. Pero están diciendo qué van a hacer, están discutiendo arduamente con los criterios justamente de qué van a hacer con aquellos que fueron vacunados, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Que los últimos días estuvimos hablando y estamos esperando todavía actualización de la información de acerca de cuáles vacunas realmente van a aceptar aquí. Pero además están viendo otro punto, del que hoy se empezó a hablar, y es si van a tener en cuenta la validez de las vacunas, el tiempo de validez, claro. Es decir, si tienen fecha de vencimiento o no. Porque esto se ha hecho, por ejemplo, en Austria y en Croacia, en la actualidad, la segunda dosis no puede tener más de 270 días de aplicada, ¿no? Entonces ahora están viendo si homologan, digamos, el requisito de las vacunas, también las internacionales, con esta fecha de antigüedad, ¿no? Esto sí es una información, bueno, en realidad es un rumor que se ha hablado mucho en los medios hoy, porque todos están ansiosos para saber qué va a pasar, por ejemplo, también con los casos que a mí me consultan mucho, que es en caso de que tengas una mezcla de vacunas, ¿no? Por ejemplo, la primera dosis de la Sputnik y la segunda de Moderna, es decir, una que sería no habilitada aquí, la otra sí. ¿Qué pasa? Bien. Bueno, esa es la gran pregunta que todos se hacen y hasta ahora está bajo 7 llaves esta discusión. Muy bien, Adrián, completísimo como siempre. Amigo, gracias. Fuerte abrazo. Por favor. Bueno, presten atención a lo que les vamos a contar ahora, ¿no? A las 3 menos 10 de la tarde. Hay un diputado jujeño que propone nacionalizar los depósitos. Mirá, te vamos a poner música de suspenso. Están que trinan en el frente de todos. Que trinan. ¿Quién me lo va a contar?
¿Quién lo tiene? No, hay un El señor que diputado sabe. del Frente de Todos que se llama José Luis Martiarena, Martiarena. Ajá. Eugenio, Sí. que presentó un proyecto de ley para nacionalizar los depósitos bancarios. Los en dólares. Todo. Después de todo lo que Todo, vivimos. en pesos, en Después de dólares, todo lo que Pesos, en vivimos dólares, en el en año 2001 y lo euros. que costó el 2001, y acá me pongo serio, y la depresión que costó 2001 y los muertos en la plaza. Recuerdo aquella jornada que estábamos allí y repiqueteaban las balas en el obelisco, ¿no? Sí. Flaco Y lo- favor le hace a Alberto Fernández, No, bueno. con esto. Ahí el argumento de Martiarena es: el Estado debe controlar la economía y no ser rehén de sectores financieros. Propongo la nacionalización de depósitos bancarios para proteger los ahorros y recuperar el crédito regionalizado para la Pero reactivación este hombre económica. atrás, este hombre debe vivir No, pero aparte 20 es un años atrás. contrasentido. Pero, digo, yo creo que hay cosas que ya no se discuten en Argentina, ¿no? Bueno, a tal punto que tuvo que salir primero Máximo Kirchner Sí. en Off the Record con un portal en internet, y ahora a través de Twitter los diputados, la bancada oficialista, es decir, el proyecto del diputado nacional por Jujuy que propone la nacionalización de los depósitos bancarios, no cuenta con el aval de las presidencias de la Cámara de Diputados y el bloque. Es la iniciativa de un diputado sobre 117 y no es acompañado por quienes forman parte del oficialismo. Bueno, O la sea, verdad claro. que... salieron muy ¿Y rápido, qué porque te es un tema, parece? como Ahí vos está, decías, ahí muy está el tuit. sensible. A ver, el Estado debe controlar la economía y no ser rehén de sectores financieros. Ahí está lo que decía recién Claudio. Propongo la nacionalización de depósitos bancarios para proteger los ahorros y recuperar el crédito regionalizado para la reactivación económica. José Luis Martiarena. A ver, declaraciones de este tipo, ¿no? En otro momento, no ahora, implicaba una corrida de gente No, yendo claro. a los bancos. Bueno, pero por eso sale inmediatamente. Es brutal lo que dice Apenas este toma diputado. trascendencia periodística Claro. este proyecto, sale rápidamente, como no. Y está muy bien que haya salido el gobierno. Claro, Sí, ¿qué te porque parece si no, a es decirnos un acto casi esto es de irresponsable, él, ¿no? es uno solo, de sí. 117, no lo acompañamos? Porque imagínate, lo único que le falta a todos nosotros, que estamos metidos en una crisis de hace tanto tiempo, y al gobierno, es que a toda la incertidumbre que tenemos se le sume una corrida contra los Ahora uno depósitos. se pregunta, ¿está mal asesorado este diputado? ¿Es un ignorante? No, me parece que va por No más por leyó el, a la más- sociedad más de los por el últimos lado 20 de años. ignorancia que otra cosa. O quiere 5 minutos de fama, como sea, es Claro. peligroso. A ver, tampoco- 5 minutos de fama con esto, que es una cuestión que ya no Sí. se puede discutir en Argentina, porque discutir esto es como discutir la dictadura. Hay cosas que ya no se Claro, discuten, claro, pero efectivamente. cuando está el debate de los números, no se discuten, hay cosas que ya no se discuten en Argentina. Claro. A ver. Tenemos que mirar para adelante, tenemos que incluir Sí. a cada vez más gente, no podemos dejar cada vez más gente afuera. Una medida de este tipo es retroceder 20 años. Ahora, exactamente. Mariano también, y está muy bien que el Frente de Todos haya salido así a cortarlo de cuajo, porque acá el principal perjudicado es el propio gobierno. Cuando un Claro. diputado de tus filas sale a presentar un mamarracho así. Pero también tengamos en cuenta que dentro del Frente de Todos, aquí hace algunos días Lozano, que es director del Banco Nación, Sí. le dijo a Maxi Montenegro que el cepo era demasiado flexible, que había que agudizar El de el los $200 cepo decís vos. y que había y que había que intervenir muchísimo más en el mercado de cambios. Digo, dentro del Frente de Todos también, vos a veces lo escuchás a Heller, por ejemplo, con algunas ideas económicas que tiene, y bueno, vos la escuchás a No, Paula está bien, Español. pero no van con esto. No, bueno, se meten pero en algo digo, tan sencillo ojo como que hay eso. de Una todo cosa es dentro del decir, Frente de Todos una también. cosa es decir, che, más cepo o menos cepo, endurezco el cepo, no endurezco. Ah, ¿no lo podés Y, endurecer? bueno, por eso, digamos, trabas importaciones, pero no con los depósitos, con eso no se jode, como decía Jesse recién. No, Entonces, porque la memoria que tenemos en este país es tremenda, no Y podemos. claro, por eso. Bueno, está por eso- muy fresco, aunque no sea tan A ver, reciente. yo no sé la edad que tiene este diputado, a ver si lo puedo googlear, a ver si llego. ¿Cómo se llama? ¿Martiarena? ¿Cómo es? Martiarena. A ver, este hombre... Arquitecto es. ¿Pero qué edad tiene? ¿Tiene menos de 30 años? ¿Tiene 30 años, 35 años? ¿Qué tenía, Aunque 15? tenga, no lee. No, está bien, pero digo, si vos, Martiarena, viviste lo que fue 2001, lo que fue el crack de 2001, si querés te lo podemos contar. Claro. ¿Sí? Cuando se anuncia el corralito, cuando se anuncia que los depósitos quedan incautados en los bancos, la avenida Coronel Díaz, por ejemplo, era un mar de gente marchando hacia Plaza de Mayo. Eso fue la noche del 19 al 20, y todo el 19 habían saqueado todos los supermercados del conurbano. 61 años tiene, nos aporta acá Alejandra Vera, nuestra productora. Bueno. 61. A o sea ver, que la tenías vivió, 40, tenías 40, Martiarena, digo, ¿no?
un poquito de memoria. El 20 murieron 30 personas entre Plaza de Mayo, el Obelisco y el interior del país. En Rosario, por ejemplo, hubo muertos. En Córdoba, no sé si en Córdoba, pero en Rosario sé que hubo muertos. Acá en Plaza de Mayo, ¿no? Creo que son 33 en total, fueron 33. Sí. Rompieron, yo estaba con el móvil frente al Trutz, ¿se acuerdan el Trutz? Sí. Y venían rompiendo todo diagonal. Y en un momento nos atacaron a nosotros, nos cortaron el cable, a mí me tiraron contra la ventana del Trutz, me robaron todo, me pegaron. Era muy difícil. Tuvimos que levantarnos con los técnicos del móvil, ir a transmitir al Teatro Colón. Y ni hablar de los 5 presidentes, digo, ¿no recordás eso, Martí Arena? Se ve que claro. No sé, digo, la única manera de tratar de justificar qué quiso decir es una nacionalización, digamos, de la banca. Claro. Digo, porque ¿cómo se concilia nacionalizar los depósitos con dar más crédito o proteger los ahorros? No hay. No tiene. Claudio, Candelaria, Carlitos, un placer. Lo mismo. Igualmente, Alexis Selener también, un grande. Y toda la producción allí, Xavi, toda la gente de producción. Chicos, un placer. Se quedan, mañana vuelven.